Sean más que bendecidos en el nombre del Señor. Damos gloria a Dios en esta hermosa mañana. Es una mañana de celebración, de presencia de Dios. Por supuesto, estamos hablando directamente de la iglesia La Senda Antigua, gloria a Dios, de nuestros apóstoles Wanda, Rolón y Pablo Ortega, en nuestra antesala, evento Cobertura 2023, y haciendo un significado muy, pero que muy especial de los 40 años de celebración ministerial de nuestros apóstoles. Le hacemos una invitación, si estás en los pueblos limítrofes. Yo sé que hay hermanos, sí, que ya vienen en camino. Hay un pueblo que ya está aquí en la casa. Estamos ya en un tiempo de intercesión y oración, porque sabemos que hoy será un domingo poderoso en el Señor. Mire, hay 3 celebraciones muy poderosas: el cierre de Cobertura 2023, la celebración de los 40 años ministeriales de nuestros apóstoles Wanda, Rolón y Pablo Ortega, y hoy también estamos celebrando la fiesta de las primicias. Para nosotros, de verdad, es una bendición. Hay una alegría en el pueblo, hay contentamiento, hay convicción de lo que, no solamente de lo que hemos recibido y ha ocurrido en los días pasados, sino lo que va a ocurrir en esta mañana. Así que acércate acá a la casa. Si nos estás viendo en otro país, por favor, quiero que nos escríbenos de dónde nos estás escuchando y viendo. Queremos mencionar la ciudad de donde estás siendo partícipe de esta bendición. Conmigo hoy, gloria a Dios, me acompaña mi esposa, la pastora Victoria Cintrón, quien me da un saludo, pastora. Claro que sí, muchas bendiciones a toda esa gente linda que nos ve. Estamos contentos, mi amor, por lo que Dios está haciendo. Este fin de semana ha sido uno extraordinario, donde nos hemos llenado de palabra de parte de Dios, y sabemos que todos los que se conectaron también pudieron ser bendecidos a través de esta programación especial en evento Cobertura 2023. Los recursos que hemos tenido este año han sido impresionantes. El pastor David Carpeta nos trajo unas palabras muy, pero que muy poderosas de parte de Dios. Por supuesto, el apóstol Yadel Simpson con una participación extraordinaria, y también el salmista Lenny Salcedo, que además de la adoración, ¿verdad?, que todo el mundo lo conoce, ayer impartió una palabra, pastora, sí, muy linda, impresionante. Sí, bueno, colocó hasta las matemáticas y el exponente y el coeficiente. Bueno, fuimos bendecidos en el día de ayer, en la noche del viernes, pero eso es lo que nos habla, lo que sucedió ayer, pastora, y lo que sucedió el viernes nos está hablando de lo que hoy no es que va a suceder, es que ya hay un ambiente de lo que está aconteciendo. Hay adoración, está más bien corrido intercesión. El ministerio de intercesión está intercediendo por todo lo que está ocurriendo y va a ocurrir. Y nosotros queremos que usted sea parte de este poderoso tiempo. Esta es la antesala de Cobertura 2023. Y la atmósfera ya está preparada, sí, pastor. Sí, está la atmósfera preparada. Declaramos ya un de repente de Dios en esta hermosa mañana. Así que si usted está cerca, mire, venga y sea parte de esta experiencia poderosa, donde vamos a estar honrando a Dios, como dijiste, mi amor, con nuestras primicias, y será un tiempo extraordinario. Será un tiempo lindo en estos minutos antes de que comencemos nuestra adoración y nuestro culto oficialmente, nuestra celebración. Señor. Por lo tanto, nos vamos a despedir en unos segundos y regresamos a esta antesala Cobertura 2023 y la fiesta de las primicias. Yes. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones.
CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Estamos en esta hermosa mañana, Iglesia La Senda Antigua de los apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, pastor Edgardo Figueroa quien te está hablando, y estamos en la antesala del cierre de cobertura 2023, la celebración que es todo el año de los 40 años ministeriales de nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, y hoy estamos en un tiempo muy lindo porque estamos en la celebración de la fiesta de las primicias. Es un mandato de Dios para nuestra vida, para este tiempo. Algo que ocurre, pastor, en las primicias, en la fiesta, es que el pueblo viene con tanta alegría porque sabe que es algo que Dios nos da el mandato para hacer, pero que hay unos resultados impresionante. Por eso el pueblo viene con alegría hoy en primicia. Y es impresionante, como acabas de decir, porque acá pasan hasta los niños, pastor. Son los primeros que pasan a darle las primicias al Señor. Y es lindo ver esa generación con ese conocimiento ya de que van a darle a Dios una ofrenda especial conocida como las primicias. Y por supuesto toda la iglesia se une. Es una celebración dándole gracias a Dios y dándole a Él de lo que Él ya nos ha dado. Usted está a tiempo para llegar, aún está a tiempo para que sea partícipe y recipiente de lo que aquí va a ocurrir. Pastor, este año tenemos unos eventos muy lindos durante el año que usted debe saber que vamos a estar celebrando y queremos que usted sea parte de ellos. Y comenzamos en marzo con el evento de las Déboras. Comenzamos en marzo 4, el sábado tenemos nuestro congreso de Déboras. Avivamiento, ese es el lema que tenemos en este año, y tenemos como invitadas a Welkis Bonilla, una mujer de Dios poderosa, a la salmista Belén Loza, creo que es la primera vez que está en Puerto Rico. Dios, qué tremendo. Va a ser un tiempo extraordinario, y por supuesto nuestra amada apóstol Wanda Rolón con una palabra de impartición. Mire, separe la fecha, sábado 4 de marzo a la 1 de la tarde, que no tiene que madrugar. Venga y comparte este tiempo tan lindo, poderoso, que yo sé que va a ser de gran bendición. Con un donativo simplemente de $10, que yo sé que va a bendecir su vida. Así que separe la fecha, sábado 4 de marzo a la 1 de la tarde. Aquí le esperamos. Y el viernes 24 de abril tenemos un evento muy lindo, llamado también Avivamiento, que estarán con nosotros desde Colombia, los pastores Pati y Ricardo Rodríguez. Va a ser una bendición, es solo un día, ese solo viernes, el evento es libre de costo y para nosotros va a ser toda una bendición y un honor que estés con nosotros, siendo también, como dije anteriormente, recipiente de lo que va a ocurrir. Todas estas actividades usted puede acceder a www.alaba.org y también en la aplicación Wanda Rolón y en las redes sociales Apóstol Wanda Rolón, y están todas las actividades para que usted esté con nosotros. Nos retiramos por unos segundos y regresamos en esta antesala del cierre de cobertura 2023. Viaje a Israel y al Mediterráneo con los pastores Pablo Ortega, Wanda Rolón y René González. Desde el 11 al 27 de octubre del 2023. Será una experiencia inolvidable que todo cristiano debe experimentar, caminando por la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesús y viendo los lugares donde se han cumplido y se cumplirán las profecías bíblicas. Jope, Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Mar de Galilea, Capernaum, Río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Getsemaní, Monte de Sión, Jerusalén, entre otros. Luego abordaremos el MSC World Europa, visitando Marsella en Francia, y en Italia visitaremos las ciudades de Génova, Nápoles, Messina y Valletta en la isla de Malta, culminando con un City Tour en Barcelona, España. El precio incluye estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, excursiones, guía de habla hispana y la garantía de viajar acompañados con el personal de Pronto Travel. Puedes separar tu espacio desde este momento llamando al 798-6455 o 607-5863. Próxima reunión, sábado 4 de febrero a las 10 de la mañana en la Iglesia La Senda Antigua en Toalta. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional.
Viaje a Israel y al Mediterráneo con los pastores Pablo Ortega, Wanda Rolón y René González. Desde el 11 al 27 de octubre del 2023. Será una experiencia inolvidable que todo cristiano debe experimentar, caminando por la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesús y viendo los lugares donde se han cumplido y se cumplirán las profecías bíblicas. Jope, Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Mar de Galilea, Capernaum, Río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Getsemaní, Monte de Sión, Jerusalén, entre otros. Luego abordaremos el MSC World Europa, visitando Marsella en Francia, y en Italia visitaremos las ciudades de Génova, Nápoles, Messina y Valletta en la isla de Malta, culminando con un City Tour en Barcelona, España. El precio incluye estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, excursiones, guía de habla hispana y la garantía de viajar acompañados con el personal de Pronto Travel. Puedes separar tu espacio desde este momento llamando al 798-6455 o 607-5863. En esta hermosa mañana, esta antesala que hemos preparado con mucho amor para el pueblo de nuestro evento Cobertura 2023. Hoy es el cierre, pero también estamos celebrando la fiesta de las primicias en nuestra casa. Y por supuesto, como el fin de semana, pero todo el año, seguimos celebrando los 40 años ministeriales de nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Conmigo, uno de los pastores que está bajo la cobertura espiritual desde, Añasco / Aguada. Nuestro hermano pastor Héctor López. Pastor, ahí está. Amén. El pueblo. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Contento de estar acá, ¿verdad? En el cierre esta mañana de lo que es el evento de cobertura. Hoy con las primicias, la verdad que Dios ha sido un Dios fiel, un Dios poderoso. Hemos visto unos mensajes que realmente llegan al corazón. Fíjate, este evento de cobertura yo creo que ha sido uno que ha marcado mucho nuestras vidas de una manera, ¿verdad? Sobrenaturalmente, porque Dios no nos vino a hablar de algo cosmético, nos vino a hablar de lo profundo de nuestro corazón como pastores, como ministros hacia el pueblo. Wow. Y ha sido una bendición verdaderamente profunda de lo que está pasando aquí. Y tenemos que recalcar algo. El profeta Jeremías, un momento dado, Dios le habla y le pone unas palabras en su boca y le dice: ¿habrá algo imposible para Dios? Pues yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y meditando yo en la palabra del Señor todo este fin de semana y todo lo que he compartido con mi iglesia hace un tiempo atrás, me he dado cuenta de que sí hay dos cosas que son imposibles para Dios. Para Dios no hay nada imposible dentro de lo que nosotros podemos ver, pero sí hay dos cosas que son imposibles para Dios. Número uno, que te mienta, y número dos, que no cumpla sus promesas. Así que hay una palabra fiel y verdadera que Dios nos ha dado a nosotros, que es la que tenemos que creer y que tenemos que correr. Por eso el profeta Habacuc decía: escribe la visión, escribe. Y lo que Dios ha dicho está escrito. Lo que Dios ha hablado está escrito. Por eso cada pensamiento, cada palabra que han traído este fin de semana a nosotros, el pastor David Escarpeta, Jared Simpson, Lenny Salcedo, ¿verdad? Ha sido una bendición grande. El apóstol Wanda, todo lo que nos han dado este fin de semana ha sido poderoso. Y el pueblo de Dios tiene que entender, pastor, y tiene que agarrar esto. No hay nada imposible para Dios. Pero lo cierto es que hay dos cosas imposibles para Él: que te mienta, y número dos, que no te cumpla sus promesas. Poderoso, pastor, gracias por esta palabra hermosa que nos ha conectado el corazón, tomando un poquito como uno de los temas que habló el pastor Héctor. Las palabras que hemos recibido este fin de semana han sido, ¿verdad?, desde el corazón de Dios a nuestro corazón. Han sido impresionantes, y yo creo que fue una palabra directa para el pastorado. Nos vamos unos segunditos, pero regresamos. Esta es la antesala Cobertura 2023. Sean más que bendecidos en el nombre del Señor. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana.
CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil, /Alaba 7. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Regresamos en la antesala del cierre de cobertura 2023. Igualmente estamos celebrando y seguimos celebrando durante todo el año los 40 años ministeriales de nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, y también hoy, de una forma muy especial, la fiesta de las primicias. Para mí es un honor y un gran placer estar junto a un hombre que yo sé que muchos de ustedes conocen y que ha tenido una trayectoria muy linda, no solamente en lo que tiene que ver con la adoración, sino también, gloria a Dios, con una palabra que Dios ha puesto en su corazón, y me refiero a nuestro hermano Lenny Salcedo. Te bendigo, Pastor mi hermano. Edgardo, un privilegio para mí estar aquí hoy. Siempre he dicho que desde hace muchos años que se me dio la primera oportunidad de estar acá en esta casa, en la Senda Antigua, pues me siento como en casa, me siento bienvenido, no me siento extraño, así que estoy muy feliz de estar contigo. Lenny, háblame un poco, porque los pastores que yo he estado entrevistando me hablan desde la perspectiva, ¿verdad?, de lo que hemos venido a escuchar
y a sentarnos como pastores a lo que Dios nos tenía preparado Claro. para nosotros. Pero como parte de los recursos que bien nuestro apóstol invitó, háblame qué tú has visto, qué tú has visto en la atmósfera, en el pastorado, y qué tú crees que hoy va a pasar. Bueno, primero que nada me siento muy honrado y me siento... Primero, yo he aprendido mucho por lo que han venido a dar, pero también se ha movido un espíritu de unidad. Tremendo. Ha sido como la palabra que más ha permeado todo, el espíritu de la unidad, y creo que eso produce avivamiento. Wow, Siempre que ha wow. habido unidad en el pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hasta los que se unieron para hacer una torre llamada Babel, Dios los tuvo que detener. Sí. Entonces, creo que lo que va a venir es un gran avivamiento luego de esto. Me siento bendecido, tengo mi pin que me acaban de dar como hijo adoptivo también. Me siento bendecido con esto, y yo particularmente no me siento ni siquiera digno de estar aquí, Wow, pero wow. bendecido porque Dios me dio el chance. Y expectativa, de verdad que a los amigos y hermanos que están ahí conectados de diferentes ciudades, ha sido un fin de semana poderoso del Señor. Pero Lenny, háblame de cuál es tu expectativa de hoy, de lo que hoy va a ocurrir en el cierre. Yo pienso que Dios siempre cierra con broche de oro y pienso que va a haber muchas manifestaciones. Tengo la expectativa de que en la alabanza, como dice la palabra, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y donde hay dos o tres reunidos en su nombre, está Dios para bendecir. Pienso que Dios va a bendecir hoy. Wow, Va a bendecir wow. con milagros, Wow. va a bendecir con salvación, va a bendecir con promesas de grandeza, de multiplicación, que es lo que hemos estado hablando, una multiplicación Yeah. exponencial. Exponencial. Yo lo recibí en el nombre del Señor, que fue una palabra. Yo le invito a que usted pueda, a través de esta misma página, Apóstol Wanda Rolón en Facebook, alguna de las plataformas de redes sociales, que usted pueda ir a las celebraciones del sábado y domingo y pueda escuchar la palabra que Dios le dio tanto al pastor David Carpeta, Amén. a nuestro amigo también el pastor Jess, pastor Yadel Simpson, y por supuesto también a nuestro hermano y pastor también y salmista Lenny Salcedo. Lenny, yo te doy gracias por... Gracias a ti, bueno, pastor. agradecido porque Dios nos bendice con tu vida, con lo que Dios ha colocado en ti, ha sido de bendición, y ya nos esperan unos minutos muy hermosos en nuestra celebración. Le invito, no se desconecte, todo lo contrario, comparta esta transmisión para que otros sean beneficiados con lo que hoy va a ocurrir. Ahora llegamos al altar, que hay un poderoso tiempo de adoración. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Yo recibo tus bendiciones. Yo
y danzamos en cada temporada. En cada temporada decimos sí, Señor. Amén. Te adoramos, Señor. Todo el que esté sentado, póngase sobre sus pies y danza al Señor. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Que no hay gusto que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando al Señor, danzando en cada temporada. Que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida es en tu mano. Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y en las nubes seremos arrebatados, cara a cara le veremos. Solo temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil,
Porque la victoria está garantizada. ¿Por qué? Porque Él nos viene a buscar a todos. Una iglesia sin arruga y sin mancha, en unidad, juntos y unánimes, como decía en este fin de semana poderoso. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Por qué? Porque toda rodilla tendrá que postrarse y toda boca tendrá que confesar que el Señor es el Señor. Jesús es el Señor. A santidad nos ha llamado el Señor. A unidad nos ha llamado el Señor. A estar gozosos, los frutos del Espíritu. Hermano, la victoria está garantizada. Pero la mies es mucha. Aún falta más. Aún falta más para que Él vuelva. Porque Él te ama a ti y me ama a mí y al que está allá afuera. Te adoramos, Señor. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Mis ojos mirarán al Rey en su hermosura.
postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor. Jesús, de toda boca le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor. Jesús, todo ojo lo verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor. Jesús, todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor. Jesús, todo ojo le verá, toda rodilla se postrará. Jesús, toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor. Jesús, exalta Jesús, exalta su nombre, Vive tu nombre, Jesús. Vamos, alguien que adora al Señor, levanta tu mano y adora, adora. Sube esa adoración, sube esa adoración. Estamos celebrando. Alguien vino a celebrar en esta hermosa mañana. Habrá un pueblo que vino a celebrar. Yo quiero ver por este lado cuántos vinimos a celebrar en la casa. ¿Cuántos vinimos a celebrar por este lado en el nombre del Señor? Alguien atrás está diciendo, pastor, yo vine a celebrar. Alguien vino a celebrar por este lado, gloria a Dios. Alguien vino a celebrar por... Habrá alguien que dé un grito de gloria en la celebración de la iglesia de la Senda Antigua Cobertura 2023. Aleluya, nuestras fiestas de primicia y 40 años de ministerio de nuestros apóstoles. Alguien tiene que celebrar, por favor, y decir, yo no sé lo que tú viniste, pero yo vine a adorar a Dios. Hay razones por qué honrar a Dios. Hay razones por qué adorar a Dios. Hay razones en esta mañana que decir, Señor, hasta aquí Jehová nos ha traído. Hasta aquí Dios te ha ayudado. Hay un pueblo alegre. Un pueblo alegre. En tu casa adora a Dios. En tu casa adora a Dios. En tu casa adora a Dios. Un grito de victoria en esta mañana. Aleluya. Dios está en este lugar. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Yo necesito que alguien alegre en esta hora le dé un aplauso al Señor. Si usted está feliz, alegre, contento, si usted vino a celebrar, si usted tiene a alguien a su lado, gloria a Dios que está celebrando, denle un aplauso a Dios. Si no está celebrando, dígale, es momento de celebrar, gloria a Dios. Yo quiero que usted, esto va a ser muy difícil lo que voy a pedir, muy complicado, pero escoja por lo menos 3 personas que sean más o menos preciosos como usted. Es que ayer dije más y entonces hay gente que se ofendió. Más o menos, gloria a Dios. Pero no todos vengan hacia mí ahora mismo, gloria. Y dígale, qué bueno verte en la casa del Señor. Vamos, dígalo, qué bueno verte. Dile, estoy feliz que estés a mi lado, Pastor José. Dile, estoy feliz que un adorador se me sienta al lado en esta mañana. Dile, estoy contento que alguien que sabe adorar pueda estar al lado mío. Gloria a Dios. Si lo hizo a 3 personas, pero entiende que hay una cuarta o quinta persona, lo puede hacer en los próximos 5 segundos. Y dile, qué bueno que viniste a la casa del Señor. Qué bueno que nada te pudo detener. Qué bueno que viniste con expectativa de gozo. Alguien diga, gloria a Dios. Qué bueno que viniste en mi mismo espíritu. Hay una atmósfera de celebración. Yo me gocé, yo me gocé, yo me gocé y me alegré con lo que dijimos, a la casa de Jehová iremos. Habrá alguien que diga, yo llegué a la casa, yo no me voy de aquí igual. Hay algo que Dios se va a revelar en mí. Hay algo que Dios va a impartir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, adora, adora a Dios. Levante esa mano alto y diga, a mí nadie me calla la boca hoy. Hoy voy a adorar. Nadie me calla la boca. Vengo a adorar a Dios. Vengo a adorar a Dios. Jesús, Dígalo. toda lengua confesará que tú eres Rey,
naciones sepan que en Puerto Rico hay un lugar de adoración en esta mañana y de celebración. Gloria a Dios. Bueno, pueden tomar asiento. Dios ha sido más que bueno. Los que están en su casa, a través de CTN Internacional, a través de Apóstol Wanda Rolón, en las diferentes plataformas sociales, bienvenido a nuestra celebración. Hoy, cierre de cobertura 2023, fiesta de las primicias, y seguimos celebrando todo el año. Dije, seguimos celebrando todo el año, 40 años de ministerio de nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Ese aplauso déselo al Señor muy fuerte por la vida de ellos, que nos han bendecido tanto y tanto. A continuación le vamos a presentar un video que documenta una verdad exquisita de este ministerio, desde sus inicios hasta lo que estamos viviendo hoy y lo que seguiremos viviendo en muchos años más. Así que el video, adelante, señor director. Aquí comenzó todo. Dos personas no conocidas, Dios los llama y ellos acceden al llamamiento de Dios. Y comenzaron a declarar, que dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y en este lugar comenzaron los milagros del Señor y un mover poderoso del Espíritu de Dios. En el 1974 me diagnostican con miopía progresiva. Entonces yo tenía ahí 6 años. Cada año que iba al oftalmólogo pues era peor. La visión la seguía perdiendo. Era más severa la condición. Y cuando tenía 19 años voy de nuevo a una cita de rutina. El médico me dice, ya tu miopía es tan progresiva que dentro de unos meses o quizás lo más un año vas a quedar completamente ciega y te vas a quedar en la oscuridad. La pastora nuestra organizó una campaña al aire libre y en esa campaña, en una de las noches, yo pasé al frente cuando oraban por los enfermos, pero me fui a mi casa y a los días siguientes pues seguí usando el espejuelo. La pastora me ve y me dice, ¿por qué tú continúas usando los espejuelos si el Señor te sanó? Y yo no le contesté y entonces ahí ella impuso sus manos y me dice, lo que Dios hace, lo hace perfecto y para siempre. Y de ahí en adelante yo no me puse más los espejuelos y yo seguí viendo bien para la gloria del Señor. Luego del comienzo en la casita, que comenzaron 7 personas, hermanos, con nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, Dios les entrega este lugar donde se colocó la primera carpa para 500 personas y el crecimiento continuó. Luego una segunda carpa para 800 personas y siguieron los milagros hasta que Dios les entregó este otro lugar para 2.500 personas. Nos remontamos al 1997, que fue un tiempo bien especial sobre nuestras vidas. Yo creo que en uno de los milagros súper importantes que transformó nuestra vida como familia. Y ahí comenzaron una serie de milagros en nuestra vida, unos milagros extraordinarios. Yo creo que nosotros no sabíamos que existían ni los milagros. Así es. Y pasaron 2 milagros que queremos contarlos rápido. Y el primer milagro que ocurrió fue yo tuve una condición de salud que estuve 6 meses sangrando sin parar y de repente yo llego a la iglesia, a esa iglesia que ya era ahora, y cuando abro la puerta, el apóstol Wanda estaba predicando y ella desde el altar me grita, este es el día de tu milagro, y ella no sabía nada. Ese día yo dejé de sangrar. Amén. El otro milagro fue un anuncio que nosotros escuchamos, como dije hace un ratito, en el 1997. Teníamos 4 años de casados, no habíamos podido tener hijos, y en una campaña con el apóstol Tito Di Rocco,
recibimos una palabra. Y En esa iglesia. En ese templo. En ese templo. Claro que sí, en un evento que había. En ese momento recibimos una palabra donde el Señor nos hablaba de que íbamos a tener una niña, Dios le puso nombre a nuestra hija. Yo creo que algunos de los que me están escuchando se deben acordar, todavía hay videos y todo eso, pero ese día Dios nos anunció que íbamos a ser padres de una niña que se iba a llamar Rebeca. Pasaron 4 años y no pasaba nada, pero nosotros recibimos la palabra, esa palabra fue sembrada en ese día en el templo de que ahora es Yara. 4 años más tarde nació Rebeca. Amén. Nació Rebeca y fue la promesa porque el nacimiento de Rebeca conllevaba muchas cosas también en la iglesia. Amén. Pero cuando Rebeca nació con una condición que se llamaba espina bífida. Y de repente nosotros vimos eso y de repente hubo un clamor en nuestra iglesia con nuestro apóstol Wanda Rolón. Paralizó el servicio para orar por Rebeca. Y esa misma noche la espina bífida desapareció de la espalda de Rebeca. Amén. En este lugar se comenzó a ver la palabra de Isaías capítulo 54. Ensancha el sitio de tu tienda. Los milagros comenzaron a incrementar, el avivamiento poderoso del Señor. Las almas comenzaron a convertirse. Aquí en este lugar también comenzaron las comunicaciones del ministerio. También comenzó la Academia Cristiana Yara. Y en este lugar Dios siguió moviéndose de una manera impresionante. Pero aquí no terminó lo que Dios dijo que iba a hacer. A mí me diagnosticaron cáncer linfático no Hodgkin linfoma en el año 2006. Me hicieron una biopsia y di positivo a cáncer linfático no Hodgkin linfoma. Ya yo tenía los nódulos en el cuello, el pecho, el abdomen y la pelvis. En algún momento dado metastizó a la cara, al paladar, a los párpados, al seno, al hígado, al pulmón y al riñón. Me hicieron una transfusión de sangre y me puse bien malita. Tuve un paro respiratorio donde tuvieron que entubarme de emergencia. Estuve en intensivo, en coma durante 22 días. El médico mandó a buscar a mi esposo, a Wilson, para decirle, los médicos nos reunimos y decidimos que no podemos hacer más nada por ella. En medio de todo lo que ella está pasando, su sangre también se contaminó. Ella no pasa de 3 días. Hasta hubo quien comentó, esto es cuestión de horas. Vayan haciendo los preparativos, pero oren al Dios que nosotros le servimos porque Él sí puede hacer un milagro. Un domingo, encontrándome yo en intensivo, llegaron mis familiares y un grupo de hermanos de la iglesia a orar por mí. Y ellos estaban por la calle orando por mí y cantando la alabanza, algo está cayendo aquí. Mientras ellos cantaban, yo comencé a brincar en la camilla y a botar espuma por la boca. Comencé a tener convulsiones y se formó un corre y corre, porque para algunas enfermeras y algunos médicos aquel cuerpo que estaba allí ya no tenía vida. Pero en algún momento dado abrí mis ojos, fui despertando poco a poco y saliendo del coma. Mi oncólogo va a verme y él va a su oficina y le dice a las enfermeras, Aixa despertó, vayan a verla porque es la misma de antes. Y desde el año 2012 yo no he vuelto a estar hospitalizada. Dios me sanó de cáncer. Yo te digo, confía en el Señor, porque Él hace milagros todos los días. Pero tienes que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el justo por la fe vivirá. Dios es real. Luego de unos años, Dios promete y le entrega a nuestros apóstoles este hermoso lugar, tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua, con cabida para 5,000 personas. Continúan los milagros, continúan los prodigios y las señales de parte de Dios. En el 2012, a través de un sueño, el Señor me reveló
que yo tenía una masa, ¿verdad?, en un seno. Desde ese momento fui al médico, hice mi mamografía. Cuando me vuelven a hacer entonces una sonomamografía, ahí apareció claramente el tumor. El cáncer, que eran 2 tipos de cáncer los que yo tenía un cáncer metástico y tenía un cáncer encapsulado y se había metastizado a axila. Fue un golpe muy fuerte. No menguó mi fe, pero en mi humanidad sí fue un golpe muy duro, muy duro, muy duro. Podía comprender en carne propia lo que sentían las personas cuando se acercaban a nuestro apóstol, enfermas, pidiendo una oración, pidiendo un milagro, y podía sentir la necesidad de esa gente y la sensibilidad que había que tener para poder tratar esa situación. Una de las primeras personas a las que le conté pues, fue a nuestra apóstol. Nuestra apóstol, sabemos que ella ya pasó por eso, ya yo sabía que ella había pasado y su testimonio era mi ejemplo. Su testimonio, ver cómo ella con fuerza se levantó, era mi testimonio y yo lo creí. Yo lo creí desde el primer día y recuerdo que ella me dijo, es normal que te sientas que caes, pero no te dejes caer porque Dios es más grande que eso. Entonces llegó el momento del milagro y comencé a orar sobre el área afectada y a declarar la palabra del profeta, ¿verdad? Sobre el valle de los huesos secos y declaré vida sobre mi cuerpo. En ese momento yo me desmayé y me desmayé varias veces, me llevaron al hospital de área de Manatí, me mandan a hacer un sonograma y la chica de la radióloga me dice que tiene que hacerlo completo de ambos senos. Cuando ella hace esa búsqueda, yo veo que pasa de largo en el área donde se supone que estaba el tumor. Entonces una sonomamografía, que es un estudio un poco más avanzado, y la lectura de la sonomamografía dice que lo que encontraban era compatible con una lumpectomía, como si el tumor se hubiera operado. Había una cicatriz donde estaba ese tumor anteriormente. Esto solamente a 15 días de mi primer tratamiento de quimioterapia. Definitivamente ahí supimos todos que era un milagro. Sin duda alguna, nuestros apóstoles han caminado con el absoluto respaldo de Dios. En septiembre del 2014 sufrí de un CVA, un cerebrovascular accidente, un TIA, que es un derrame, un infarto cerebral, que afectó grandemente todo mi cuerpo, mi sistema. Pues esa noche inmediatamente comencé a sentir los efectos, ¿verdad?, de lo que me estaba sucediendo del infarto. Inmediatamente levanté a mi esposa y le pedí oración. Y de ahí salimos directamente para el hospital, porque ya yo sabía que definitivamente era un ataque muy fuerte hacia mi salud. Cuando yo llegué a la sala de emergencia del Hospital San Pablo esa noche, inmediatamente que el médico me entrevistó y me dio el diagnóstico que yo no sabía y desconocía de lo que me estaba hablando, inmediatamente le dije a mi esposa Damaris, llama a mis pastores, llama al apóstol Wanda Rolón y al apóstol Pablo Ortega y pídele oración. Y inmediatamente a través de una llamada telefónica ella oró por mí y activó todo un ministerio de intercesores de la casa inmediatamente. Y esa noche yo iba a perder la vida porque el ataque era fuerte, pero esa oración, el milagro inmediato fue que esa oración evitó, me arrebató, ¿verdad?, de la muerte y me trajo a la vida. Los efectos de ese infarto cerebral fueron muchos, diversos en mi cuerpo. Por ejemplo, yo todo el lado derecho del cuerpo no tenía movimiento, perdí el movimiento, me desbalanceaba, no podía caminar,
la cara se me viró, el ojo se me cerró. Y uno de los problemas más grandes que tuvo más tiempo afectándome fue una disfagia. O sea, no podía tragar ni mi propia saliva, que prácticamente los médicos decían que no iba a poder, a lo mejor no podía volver a tragar. Pues era imposible yo verme en esa condición. Yo seguía creyendo, visualizando ese milagro en mi vida. Y ya para el mes 10, 11, empecé a poder tragar después de una santa cena que hicimos aquí en la casa. El que me ve no puede creer que me haya sucedido lo que me sucedió. Estoy en una casa de bendición, en una casa donde vemos milagros. Los milagros todavía suceden, se ven, los vemos. Yo soy un testigo de eso. Y hay 3 cosas principales que yo aprendí. El poder de la oración, el poder de la palabra. Porque hay promesas en la palabra que nosotros tenemos que creer y las vamos a ver haciendo efecto en nuestras vidas. Y la fe. El llamado de nuestros apóstoles no se ha limitado solamente a Puerto Rico, sino que desde este lugar han predicado la palabra del Señor a muchas naciones alrededor del mundo y también han empoderado y enviado a otros a predicar esta palabra para que se cumpla lo que dice la Biblia: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Mi diagnóstico primero fue en el 2019 y fue un mieloma múltiple en la médula ósea. Ya una vez el Señor me sanó, a los 3 meses del tratamiento, ya fui libre 2 años de cáncer. Estuve libre y vuelvo a reincidir en el año 2022, en el mes de marzo. Pero en esta ocasión el mieloma múltiple era en los huesos y me hizo lesiones en ambas caderas y en mi espalda baja, en la L5 y en la L4. Pero en esta ocasión me tuvieron que intervenir en 2 ocasiones en sala de operaciones. La primera vez para operarme mis piernas y en la segunda ocasión fue porque me dio una trombosis. Mi vena cava. Así que estuve como quien dice, estuve delicada de salud. Me vi al borde de la muerte en 2 ocasiones. Pero en todas esas, el Señor estuvo ahí fortaleciendo mi vida, recordándome y trayendo a memoria cada una de las promesas y sabiendo que la oración que el pueblo estaba haciendo, la oración de la iglesia, yo creo que fue lo que me fortaleció para que hoy yo estuviese aquí testificando de que Dios hace milagros, de que el tiempo de los milagros es ahora y que de un diagnóstico de cáncer, de mieloma múltiple, hoy estoy libre de cáncer en todo mi cuerpo. Y para la sorpresa de la doctora y mía también, cuando ella lee los resultados, ella se sonríe y me dice: esto se ve muy bien, Marta. Y yo, pues, dígame, ya estoy libre de cáncer. Y sigue leyendo y me dice: Marta, tú eres un milagro. La misericordia y la gracia del Señor están sobre tu vida. Y desde ese momento, la ciencia ya lo determinó, pero ya Dios lo había dicho antes, que estaba sana, pero como la ciencia está para corroborar, ¿verdad?, todo lo que humanamente hay en nuestro cuerpo, en ese PET scan no hay ni un solo hueso de mi cuerpo que refleje cáncer. Y además me hicieron recientemente también unos estudios en mi sangre, así que ni en la sangre, ni en los huesos, ni en ninguna parte de mi cuerpo hay ningún tumor, ni hay cáncer. Dios me sanó una vez más de cáncer y me libró de la muerte. Han sido 40 años caminando bajo la dirección del Espíritu Santo. El tiempo de los milagros no ha terminado.
fuerzas provocó gran expansión, porque Dios siempre multiplica, caminando en obediencia y bendición. Han pasado muchos años, todo ya tiene sentido, son muchos planes ya cumplidos. Siguen creyendo a nuestro Dios. Alaba y gózate, aleluya, adórale, celebra, ríe, canta y danza con el corazón. Aleluya, alábale, aleluya, gózate, porque no hay nada imposible si le crees a nuestro Dios. Las carpas, primer templo, el canal de televisión, tabernáculo de alabanza y restauración, casona, la academia y casa con la educación, transformaron Alto Alta en ciudad de bendición. Dios alumbra Puerto Rico con la iglesia militante llena de poder y unción, defendiendo a la familia, la niñez y los valores, con denuedo y sin temores, impactando las naciones, proclamando salvación. Alaba y gózate, aleluya, adórale, celebra, ríe, canta y danza con el corazón. Aleluya, alábale, aleluya, gózate, porque no hay nada imposible si le crees a nuestro Dios. Proclamos distinciones, llaves de pueblos y naciones, embajadores del reino de Dios con todos los honores, dejando un legado de amor, unción y autoridad. Es punta de lanza con alcance internacional, caminantes con sus varas, van orando y restaurando el sacerdocio familiar en la iglesia santa antigua. El evangelio es proclamado con prodigios y milagros, manifestando el poder de Dios con toda autoridad, porque Dios siempre multiplica, caminando en obediencia y bendición. Han pasado muchos años, todo ya tiene sentido, son muchos planes ya cumplidos, sin cuestionar o duda alguna, siguen creyendo a nuestro Dios. Alaba, predica, construye, camina, imparte, confía, instruye, envía. Alaba, predica, construye, camina. Alaba y gózate, aleluya, adórale, celebra, ríe, canta y danza con el corazón. Aleluya, alábale, aleluya, gózate, porque no hay nada imposible si le crees a nuestro Dios. Alaba y gózate, aleluya, adórale, celebra, ríe, canta y danza con el corazón. Aleluya, alábale, aleluya, gózate, porque no hay nada imposible si le crees a nuestro Dios. Alaba, predica, construye, camina, confía, imparte, instruye, envía. Dele un fuerte aplauso. Te adoramos, Señor. Aleluya, ese aplauso puede ser más fuerte para nuestro Dios, pero también para nuestro apóstol en una trayectoria de 40 años
De verdad que impresionante en el nombre del Señor. Y agradecemos por la vida de nuestros apóstoles siempre, por todo lo que han hecho durante todos estos años y lo que continúa en el ministerio. ¿Alguien dice amén conmigo? Puede tomar asiento. Quiero que haya algunos hermanos y ministros que son amigos del ministerio, también amigos de nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, que ellos han querido ser parte de esta gran celebración y enviaron unos saludos muy bonitos. Así que, nuevamente, adelante, señor director. Feliz 40 aniversario. Les habla Alberto Motesi. Queridos Pablo y Wanda, les abrazo y bendigo con todo mi corazón. Ustedes me hacen pensar en lo que Pablo escribe a los filipenses. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones. A veces recordamos a alguien y se nos forma una tormenta en la cabeza. Cada vez que pienso en ustedes, mi copa se llena de alabanza. La vida de ustedes, el testimonio, la integridad, la unción sobrenatural, la bendición y el crecimiento del ministerio. Qué bendición y qué honra producen al ministerio cristiano alrededor del mundo. Se dice fácilmente 40 años, pero hay que vivirlos como lo vivieron ustedes. Doy gracias a Dios. Cuando les conocí, la obra era mucho más pequeña, pero vi en ustedes, vi un futuro extraordinario y declaro sobre ustedes, declaro en este momento que esta nueva etapa viene llena de fuego sobrenatural y ríos de bendición divina. El fuego representa la salvación y los milagros. El río representa la llenura del Espíritu Santo. Todo lo que toquen, todo lo que hagan a partir de este momento será lleno de fuego sobrenatural y río de bendición divina. Les bendigo. Felicitaciones. Apenas están comenzando. No aflojen por nada del mundo. Van a vivir la mejor etapa de la carrera. Bueno, quiero dar un saludo muy especial por estos 40 años de ministerio, la Senda Antigua, un trabajo que han hecho ustedes maravillosos, pues los apóstoles Wanda y Pablo, que han hecho algo impresionante en Puerto Rico, han dejado una huella, fruto abundante, son de admirar, son un ejemplo para seguir. Yo creo que el mundo hispano tiene en ustedes un espejo de que sí se puede correr bien esta carrera. 40 años corriendo, pero yo creo que estos 40 años también tienen su tipo espiritual. Es el tiempo de una nueva conquista, es un tiempo de avanzar. Han alcanzado en el área de la educación, la televisión, los medios, iglesias, pero es tiempo de soñar por más. En la tierra prometida está allí delante. Las bendiciones y las conquistas para ustedes serán impresionantes. Que Dios les haga 1000 veces más de lo que son ahora. Muchísimas bendiciones. Bendiciones, quiero sacar este momento para felicitar a los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega en sus 40 años de aniversario en el ministerio. Para mí es un privilegio conocer a esta hermosa pareja que ha bendecido al país y al mundo, particularmente aquí a la tierra que los vio nacer a Puerto Rico. La pastora Wanda Rolón, quien no la conoce, me parece que la aportación que ha hecho en tantas áreas para la mujer cristiana es enorme. La conozco desde prácticamente
prácticamente los comienzos de ministerio, donde era más difícil que una mujer pues dijera que era pastora y donde se abriese paso en los círculos definitivamente dominados por el liderato del varón. Eso es un hecho cierto. Así que Wanda ha sido esta mujer que Dios ha utilizado no solamente para demostrar lo útil y poderosamente efectiva que es la mujer en las manos del Señor dentro de las tareas del ministerio y desde la posición pastoral, sino que también se ha destacado como una voz importante no solamente del pueblo cristiano, sino a nivel secular, a nivel del país. Así que Wanda, en estos 40 años de aniversario que Dios te permite celebrar junto a tu esposo, que sé que también es héroe detrás de tu éxito, ¿verdad? Aquel famoso anuncio que decía detrás de cada hombre exitoso hay una mujer, también se puede decir de manera contraria. Detrás de cada mujer exitosa también hay un hombre inteligente que la ha apoyado y que ha estado ahí haciendo lo que hay que hacer para que esta mujer destaque sin ningún celo y sin ninguna competencia ministerial. Por eso los respeto, por eso los admiro tanto a ambos, y para mí, de parte de 97.7 Nueva Vida, de todo el personal nuestro, nuestras felicitaciones sinceras en el 40 aniversario de su ministerio, que vengan muchos años más, así de efectivos, así de poderosos, así de influencia para el país, como ustedes han sido, trayendo miles y miles de vidas más a los pies de Jesucristo. Felicitaciones en sus 40 años de aniversario de parte de este servidor Juan Carlos y de Nueva Vida 97.7. Bendiciones. Bendiciones, familia. Aquí en el 88.1 FM Inspira también celebramos los 40 años de aniversario ministerial de la pastora Wanda Rolón y el pastor Pablo Ortega. Pastores, gracias por todo el esfuerzo que hacen en este ministerio para bendecir a tantas vidas, edificar. Gracias por sus consejos. Gracias por acogernos como hijos. Sé que hay una recompensa extraordinaria en los cielos para ustedes. Dios le va a continuar dando herramientas y la sabiduría para hacer mucho más de lo que han hecho, que ya han hecho mucho, pero Dios va a seguir bendiciéndolos, lo sabemos. Nuestro abrazo desde aquí, desde estos estudios y de la familia de 88.1, los felicitamos, los amamos y continuamos celebrando sus vidas. Vamos, ese aplauso puede ser fuerte para nuestro Dios. Qué bueno, gente que aman nuestros apóstoles y que querían ser parte también de este tiempo hermoso. Antes de presentar al salmista oficialmente, Lenny Salcedo, quiero dejarles saber que tenemos en la librería un libro que para este tiempo salió. Son 90 días. Recuerda los 90 días de decreto de oración que tuvimos en la casa. Han sido plasmados en este libro para que usted los tenga diariamente. Puede hacer lectura, declarar. Así que esto está en la librería para todos aquellos. Y también es un lindo recuerdo de estos 40 años de aniversario. Y también una Biblia conmemorativa también de los 40 años. Ahí está ilustrada las primeras páginas de la Biblia. Está la foto de nuestros apóstoles y toda la historia ministerial. Yo creo que esta Biblia no debe faltar en ninguna de nuestras casas, porque se convierte también en un recuerdo muy lindo de lo que marca estos 40 años ministeriales. Igualmente está en la librería, que usted lo puede adquirir luego que nuestra celebración se termine. Alguien dice amén conmigo, gloria a Dios. Para nosotros siempre ha sido un honor, una bendición. Este joven ministro del Señor ha bendecido tantas vidas. Fue un instrumento también en la mañana de ayer y en la noche del viernes. Para nosotros y esta casa y nuestros apóstoles, una bendición tener a nuestro salmista Lenny Salcedo. Y aprendimos hasta los exponentes. Qué bendición. En el 2014 fue nominado al Latin Grammy y en el 2019, 2020 y 2021 a Premios Soberano, mientras que en los premios el galardón ha sido 10 veces ganador de estatuillas como compositor, artista masculino, artista destacado en el extranjero y mejor álbum. Y ahora con ustedes, Lenny Salcedo. Gloria a Dios, la gloria sea para el Señor, amén, amén.
Aleluya. Vamos a cantar esta canción. Se llama, bueno, con muchísimo amor para nuestros apóstoles que han hecho esta canción de ellos y mucha gente también que ama la palabra de Dios, que ama. Yo una vez estaba buscando para la iglesia que pastoreaba en Atlanta una canción de la Biblia y encontré muchas que decían tu palabra, la palabra de Dios dice, y encontré una viejísima de hace más de 200 años casi que hablaban de la Biblia. The Bible tells me so. ¿Se acuerdan de ese corito? Pero no encontré una canción en los últimos 100 años que hablara literalmente de la Biblia y sentí la responsabilidad entonces de que había que escribir una. Así que con muchísimo amor para ustedes y para todos los que aman la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre y que no codicies, que no matarás ni robarás, ni te harás imagen y que tan solo a Él adorarás. Dígale. Y si la Biblia lo dice, si su pueblo ora y le busca de corazón, si mi pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos, yo lo creo, y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará tu familia. La Biblia dice, ¿alguien dice amén? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él hoy mismo tenga vida eterna. La Biblia dice, para terminar, que Cristo viene. Que si su pueblo ora y le busca de corazón, si Puerto Rico se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la fuerte. Oh, que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. Necesito a alguien que grite gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Alguien diga conmigo, Cristo viene. Aunque nadie lo quiera creer hoy, Jesucristo vuelve otra vez. Que si su pueblo y le busca de corazón, si mi pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. Aleluya.
Y antes de cantar la próxima canción, quiero decir algo que yo percibo y creo que es una gran necesidad en Latinoamérica. Ya lo había compartido con algunos pastores. Hace mucho tiempo comenzó un modelo de expansión diferente a lo que nosotros conocemos en Latinoamérica. Y el modelo de expansión lo empezó una iglesia llamada Hillsong. ¿Cuántos la conocen? Bueno, muchos de nosotros conocemos la música de Hillsong y no la iglesia de Hillsong necesariamente. O conocimos la iglesia a través de la música y no al revés. Hace más de 40 años un hombre soñó que el mundo entero iba a cantar lo que nacía en el altar. Y ese modelo se comenzó a replicar en Estados Unidos a través de Elevation Worship. ¿Han escuchado Elevation? ¿Han escuchado Maverick City? ¿Han escuchado Bethel? ¿Han escuchado Gateway? Cantaron una canción de ellos hoy mismo, ¿sí o no? Pues obviamente eso todavía no ha ocurrido en Latinoamérica. ¿Qué ocurrió? Que las disqueras comenzaron a explotar los cantantes cristianos americanos porque se dieron cuenta que aunque era música cristiana, también era una industria y también tenía un consumidor. Pero la iglesia americana hace tiempo y australiana se dio cuenta que el mejor negocio que podían hacer los salmistas de sus iglesias no era con las disqueras seculares, sino que las iglesias tenían que formar corporaciones para convertirse en las disqueras de sus propios salmistas. Nosotros acabamos de ver una agrupación acá que acaba de componer su propia canción y yo creo que es muy buena. Nosotros acabamos de ver que ellos hicieron sus arreglos ellos mismos, que tienen voces increíbles acá. Y yo he escuchado Elevation Worship, yo he escuchado muchas agrupaciones, pero yo estoy creyendo que muy pronto voy a escuchar Senda Worship en el mundo y que en todas las naciones de la tierra se comenzarán a cantar las canciones que nacen en este altar. No sé si se dieron cuenta, pero lo que la canción dice es lo que sus apóstoles han predicado por mucho tiempo. Y eso es lo que tiene que pasar, que muy pronto, yo espero que en los próximos 5 años, todo el mundo comience a cantar de ese legado que ellos han plantado. Porque la expansión ya no es multiplicativa lineal, sino que es exponencial. Alguien crea conmigo que lo que viene es exponencial. Que las naciones de la tierra cantarán las canciones que nazcan en este altar. Yo lo creo. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Cante conmigo esta canción y muchas gracias por la oportunidad. Gracias por tomarme en cuenta. He aprendido muchísimo del pastor Escarpeta, de los muchachos del grupo, del apóstol Wanda, del apóstol también Pablo Ortega, que me acaba de bendecir con un gran consejo que tengo en reflexión en mi corazón. Con mi amigo Rafa también, mi esposa que me acompaña, el pastor Simpson, que nos dejó una gran enseñanza todos estos días y que estoy hambriento por lo que Dios nos va a hablar hoy. Yo soy el más pequeño de todos y estoy muy contento de que he aprendido. Yo vine a aprender a este lugar, así que muchas gracias. Canta esta canción conmigo, se llama Todo obra para bien. Díselo a alguien, dile, tranquilo, todo lo que te ha pasado tiene propósito. Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien. No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Díselo. Pero luego del desierto puedo ver, tú lo vas a ver, mi hermano, claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control. Dile, porque todo obra para mí. Levante esa alabanza y díselo. Todo obra para
los que le han amado, todo obra para bien. Repítelo conmigo y dile, todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés, todo obra. ¿Alguien le da un aplauso a papá? Nunca pensé que los vientos de tormenta solo me impulsaban hacia ti, y al final también obraron. Todo lo que te ha pasado te ha bendecido, aunque tú no lo hayas visto así. No imaginé que aquellas lágrimas sirvieran para quebrantar el alma y al final aumentara más mi fe. Pero luego del desierto vas a ver, prepárate que lo vas a ver claramente, que tu Dios ha sido siempre. Él nunca te ha dejado solo, y aunque en medio de tus pruebas no se ve, escúchame bien, tu Dios tiene todo, todo bajo. Y porque todo lo que te está pasando ahora, a los que están cantando, repítelo conmigo, dile, yo lo sé, que en mi vida todo obra para bien, aunque a veces parezca. ¿Alguien sabe dar un grito de victoria? Dale una ofrenda de aplausos a papá. Todo, todo, todo. A los que le han amado, todo obra para bien. Repítelo conmigo. Todo obra para bien, aunque a veces parezca. Todo obra para bien. Muchas gracias. Wow. Déselo más fuerte, póngase de pie un momento. Que estamos de regalo, que estamos de celebración, que estamos de gratitud. Yo no sé por lo que tú has estado pasando, ya vamos a pasar la parte. Pero yo creo que llegó la hora de nosotros reconocer que Dios nunca nos ha soltado, que Dios nunca nos ha dejado. Aunque tú lo has creído, porque no lo has sentido, porque te has sentido desesperado. Todo obra bien para aquellos que aman a Dios. Cántalo. Todo obra para bien. Todo, todo, todo. ¡Oh, gloria! Todo obra para bien. Repítelo conmigo y dile, todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti,
y al final obrará para bien. ¡Aleluya! Pero luego del desierto puedo ver claramente que mi Dios ha sido siempre fiel. Y aunque en medio de mi proceso no lo puedo ver, mi Dios tiene todo bajo control, porque todo obra para bien, todo obra para bien, a los que le han amado, todo obra para bien, repítelo conmigo, todo obra para bien, aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. ¡Aleluya! Pero luego del desierto puedo ver, tú lo vas a ver muy pronto, claramente que tu Dios ha sido siempre fiel. Y aunque en medio de tu proceso no se ve, tu Dios tiene todo bajo control. Porque vamos, 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 vamos. Todo lo que te está pasando, no importa lo que venga, todo en el 2023, todo será un año donde todo va a obrar para bien. Todo obra para bien. Intentarán hacerte mal y se convertirá en bendición en el nombre de Jesús. Repítelo conmigo. Todo obra para bien. 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 Yo lo creo. Todo obra para bien. Todo obra para bien. ¡Gloria a Dios! Y Aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Aleluya. ¡Aleluya! Aplauda al Espíritu Santo. Aplaude al Señor. Que hoy celebramos a Cristo porque nosotros solo hemos hecho lo que nos llamaron a hacer. Fuimos obedientes, resistimos. Y creímos lo que dice Josué, con lo que le dijo Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Pero los milagros lo hizo Él. La gloria es de Él. Todo lo hizo Él. Nosotros solo pusimos nuestra voluntad en sus manos. Y el resultado ya lo ve. Y si van a imitar algo, imiten eso. El ser obediente a Dios. En esta mañana preciosa, no tenga prisa, que esta mañana del Señor. Y quiero darle las gracias a todos los hijos de cobertura, a todos. Algunos no pudieron quedarse hoy domingo, pero quiero que levanten las manos todos los hijos de cobertura que tomaron aviones, otros dejaron su iglesia para estar aquí. Panamá, la Florida, Cuba, Texas, gloria a Dios, Ocala, todo eso, amén. San Juan, Aguada, Añaco. Y la apóstol Juniel, te amo. Carla, qué bueno, todos mis hijos. Pero bueno, perdón.
Mis hijos de Miami. Tenemos otros saludos que los vamos a poner al final porque no quiero pasarlos por alto. Pero quiero aprovechar el tiempo y decirles que el apóstol Yadel vino estrenando este libro y no lo ha llevado ni a su iglesia. La primera copia me la dio a mí. Se llama El hábito ganador. Hábito ganador. Compartió un poquito el sábado sobre él, impresionante. Así que usted no se puede ir de aquí sin este libro, ni el de la iglesia, ni la Biblia, ni ninguno. Y también quiero decirle que los matrimonios, tenemos una cena espectacular. El viernes 17, con concierto, con muchas cosas que van a pasar. No se vaya a ir para ninguna parte por allá donde las cosas del mundo. Sí, a que le metan gusarañas, no. Tenemos algo exquisito, algo bien bueno y los muchachos van a tener la mesa a la salida y sepáralo ahora porque los espacios son limitados. Gracias. ¿No te crees que se me va a olvidar? Y el 4 de marzo, ¿qué tenemos? Débora es en avivamiento, pero les tengo una sorpresa el 3. Una cena de gala con Belén Loza. Vamos de gloria en gloria. Y el CAP es el 10 y 15. ¿Cómo es? El 10 y 15. 14, 15 y 16 de julio. No vaya a venir el mes que viene, no, por favor. En marzo, yo dando los anuncios a las millas chanflán. Marzo 24. Hermano, ese hombre está comprometido. Eso me mandó un saludo desde no sé qué país estaba. Y cuando le dijeron Senda Antigua, Puerto Rico, dijo, voy para allá porque el Señor le habló que avivamiento para Puerto Rico. No es casualidad. Así que vamos, Pastor Elías, bienvenido desde España. Te echaron todos de menos, ¿sabes? Sobre todo esas nenas. Te amamos. Arielis, te amo también, a todos. Los amo. Gracias por su amor. Gracias por su lealtad. Gracias, Tommy, por estar más de 30 años aquí. Tú llegaste aquí con una melena bien bonita. Pero aquí la gente se cambia el peinado a lo largo del tiempo. Te amo. Gracias, pastor. Los amamos a todos mis pastores, a toda la gente linda, a todos los líderes. Gracias. Vamos por más. No se acomode que esta semana tenemos ayuno. Vamos para adelante. ¿Queremos más? Vamos a buscarlo. Pero vamos a las ofrendas, los diezmos, las primicias los vamos a tomar al final. Porque queremos dar tiempo a la palabra, que yo sé que nos va a bendecir. Dígale que está a su lado, Dios te va a hablar. Lee, te amo, gracias. Y a tu amada Bella. Dios te va a hablar, pero tengo que decirme, Dios me va a hablar. Nos va a hablar. Tavares, alaba. Tiene nieto, ¿eh? Qué bueno, está gemata con el nieto. Y aquí tenemos varias iglesias que se están construyendo. Allá tenemos, ya pronto vamos a inaugurar esa iglesia. No hemos empezado, pero la vamos a inaugurar. Allá por la parte sur de Orlando. ¿Cómo se llama la calle? Ok. Cold Bar. Golden Bar. Eso me gusta. Golden Rod. R-O-D. Amen. Y el sábado vamos a inaugurar el nuevo lugar de nuestros hijos Héctor y Wanda también. Vamos de gloria en gloria. Para mí es un honor presentar un hijo. Ay, santo. Su nombre, muy especial, un nombre diferente. Pero doy gracias a Dios, porque cuando presentaron todos los hijos el viernes, él dijo, ¿y yo? Pues si se considera un hijo, claro que sí. Desde que los conocí me llamó madre. Ayer Escarpeta se tiró al piso y me dijo, madre, póngame la mano encima. Y ya estoy teniendo como que muchos hijos, gloria a Dios, buenos hijos. Y me siento muy honrada. Ya no tengo 20 años, pero los que tengo
han sido de mucha bendición. Y los que me faltan serán de más bendición aún. Así que la mujer se salvará teniendo hijos. Y para mí es un honor presentar al pastor Yader Simpson. Muchas gracias, madre. Ha servido durante más de 20 años como pastor principal de la iglesia Jesucristo el Todopoderoso en la ciudad de Kendall, Miami. Ha recibido una revelación especial de Dios con respecto a asuntos financieros, empresariales y familiares. Ha viajado a Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y todo Estados Unidos llevando su mensaje de restauración. Y ahora con ustedes, el apóstol Yader Simpson. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Salude al vecino y dígale: hola, chico. Allá, no. Para mí es un altísimo honor estar aquí en mi casa en Puerto Rico, junto a mi amada madre, apóstol Wanda, mi padre, Pablo Ortega. Ayer les decía a los pastores que yo conocí a este matrimonio en el año 2006. En el año 2006. Y en Chile, en un evento que me invitaron. Era un evento de mujeres y me invitaron a mí. No me pregunte cómo funciona eso, yo tampoco sé. Yo creo que no fui solamente a predicar ese evento, yo creo que fui a conectarme con este matrimonio, porque mi vida desde ese momento hasta el día de hoy es totalmente otra. Mi vida cambió, mi vida ministerial, todo cambió el día que conocí a este matrimonio. Ella, en medio de su mensaje, interrumpió el mensaje un sábado en la noche. Yo me acuerdo que yo me aparecí con un ramo de flores, un ramo de rosas para ella, y ella interrumpió el mensaje y me señaló. Yo estaba sentado en la parte, en esa parte del templo. Me señaló y me dijo: Dios te anuncia el doble. Y desde ese día, señores, le garantizo, mi vida se disparó. Todo cambió a partir de esa noche. Así es que, gloria a Dios, ser hijo de profeta es una enorme bendición. Dígame amén a esa. ¿Cuántos hijos de profeta hay aquí? Quiero ver los hijos del apóstol Wanda. Dígame amén a eso, por Dios. A ver, ando acompañado de la Miss Universo de mi corazón, la muñeca más bella del planeta Tierra y sus alrededores. Ella ha sido y seguirá siendo siempre la única flor de mi jardín, la única estrella de mis cielos, el sol de mis mañanas, la luna de mis noches, el oxígeno de mis pulmones, la luz de mis ojos, el amor de mi vida, la madre de mis hijos, la pastora Noemí Simpson, esa niña linda que está ahí, de quien estoy enamorado para toda la vida. Alguien me preguntó que si siempre tengo que saludarla así, y yo le dije que sí, porque si no me regañan. Hay que ser sabio, hay que ser sabio, hay que ser sabio. Muchísimas gracias, apóstol Wanda, y pastor Pablo, apóstol Pablo, por este enorme privilegio. El libro El hábito ganador no está en el mercado hasta el día 31 de enero. Es la fecha oficial para que salga al mercado. Y de hecho, no solamente la fecha oficial, en este momento solamente está autorizado, el único que está autorizado a venderlo es Amazon en precios preventa. Y en el precio, si usted entra a Amazon, lo consigue, está en este momento en $15, el precio preventa. Una vez que salga, no sé qué precio, porque eso la editorial es la que establece el precio. Yo conseguí un par de cajas que me pudieran llegar antes de este viaje, y el primer libro que saqué de la caja
inmediatamente lo dedicamos para el apóstol Wanda Rolón. Mi madre fue la primicia para ella. Eso fue algo que no podía ser de otra forma. Y traje entonces esas cajas para acá. Y como es las primicias, mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo de que este libro se iba a vender en $10 aquí en la Senda Antigua para ustedes. Ese es un precio solo para ustedes, ¿ok? No le vayan a decir nada a la editorial de esto, ¿ok? Este libro ya está dedicado porque este hombre ha inspirado mi vida de una manera muy especial y es mi amado amigo, a quien le tengo una alta admiración a él y a su matrimonio, a quien considero que él practica desde que lo conozco hace 16 años el hábito ganador, mi amigo Radamés y su esposa Mari. ¿De qué se trata el hábito ganador? Yo he aprendido que es más fácil sacar un demonio que cambiar un hábito de una persona. Es más fácil sacarle a la gente los demonios que cambiarle los hábitos. Porque el demonio se somete al nombre de Jesús, pero los hábitos no. Los hábitos son un asunto intencional. Alguien tiene que crear intenciones y desarrollar la suficiente disciplina para alterar sus hábitos. La Biblia dice, no lo digo yo, escrito está. Dice Dios que así como no se le pueden cambiar las manchas al leopardo, ni cambiarle a la raza negra su piel, dice la Biblia, tampoco se puede cambiar los hábitos de gente que está acostumbrada a hacer el mal. Eso lo dijo Dios. Dios dice, Dios admite que es imposible para Él mismo cambiar un hábito. Y usted dice, Dios no puede. No, Dios no puede. Eso es algo que Dios delegó a que lo hagamos nosotros mismos. Nosotros somos responsables de desarrollar hábitos que nos ayuden a triunfar. Grite amén a eso. Diga conmigo, yo soy responsable. Y el momento que entendemos eso, la vida cambia. En el libro El hábito ganador, nosotros ayudamos, tomamos de las manos a las personas para entrenarle cómo desarrollar este hábito, que es el hábito de la honra. Diga conmigo, honra. A ver, dígalo con más ganas, honra. A ver, grítelo entonces, honra. La honra, y eso voy a hablarle por unos minutos ahora. La honra no es solamente traer una ofrenda al altar. Por supuesto que eso es honra. Pero la honra es la cultura con la que Dios puso a los seres humanos a vivir en esta tierra. Le dijo Dios, de todo lo que ven tus ojos podrás comer excepto este árbol. La razón que Dios reservó eso era para que el hombre desarrollara una cultura de honra. Todo se puede menos eso, porque eso es de Dios. Grite amén. Y eso desarrolla honra. Grite amén a eso. Y mientras la honra se practicó en ese ambiente, todo funcionó. No había muerte, no había enfermedad, no había desgracias, no había miseria, no había escasez. Todo marchó bien mientras la honra se practicó. No solamente a nivel hombre a Dios, también desde el nivel matrimonio, desde el nivel familiar. El tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, la honra es un hábito que se ha perdido. Los hombres no honran a sus mujeres, las mujeres no honran a sus esposos, los hijos no honran a sus padres, los padres no honran a sus hijos, los discípulos no honran a sus maestros y los maestros no honran a sus discípulos. El gobierno no honra a sus ciudadanos y los ciudadanos no honran a sus gobiernos. Si nosotros queremos que Dios nos honre y nos bendiga, le tengo noticias. Dios no honra a judíos, Dios no honra a americanos, Dios no honra a latinos, Dios no honra a cristianos, Dios honra a la gente que sabe honrar.
Eso lo dice la palabra de Dios. Aunque usted no aplauda, escrito está, la Biblia dice. Dígame amén a eso. Dígame amén a eso. Entonces yo les motivo a que se lleve una copia del libro. ¿Quieren el libro? Cómprenlo. Va a estar en algún lugar aquí en las salidas. Usted, allá, ok, va a estar allá en esa salida. Si me da tiempo, yo me cambio rápido y salgo para poderle firmar a un par de ustedes el libro. ¿Trajeron Biblia? Ábrala por favor en el libro de Salmo capítulo 126, versículos 4, 5 y 6. Quiero compartir con ustedes esta reflexión, voy a llamarle. Esto que voy a compartir con ustedes está sacudiendo literalmente mi vida, transformando mi vida. Transformando mi vida, esto que les voy a compartir. Ha cambiado mi vida, ha cambiado mi forma de entender todo lo que entiendo. Todo lo que entiendo cambió desde el momento que esto que voy a compartirles se me abrió en la mente. Le doy gracias a Dios por el instrumento de este joven dominicano, Lenny, que nos acaba de regalar estas preciosas joyas en forma de canción que nos enseña a valorar lo que la Biblia dice. Dígame amén a eso. Y a entender que todo obra para bien. Grite amén a eso. Y una de las cosas que he aprendido por la Biblia es precisamente que todo lo que existe es producto de una semilla. Todo lo que existe es producto de una semilla. Y eso es lo que dice el Salmo 126. Dice el verso 4: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Está haciendo una oración. Diga conmigo, una oración. Dígalo con ganas, a ver, una oración. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Y luego le dice, como los arroyos del Negev. ¿Los arroyos de qué? Del Negev. Verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Verso 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cómo es esa semilla? Preciosa. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. No creo que exista en este mundo algo más misterioso que una semilla. No hay ser humano capaz de decirnos todo lo que hay dentro de una semilla. No se puede medir, porque allá adentro hay árboles, allá adentro hay frutos que pueden alimentar una familia y pueden alimentar una ciudad también. Ahí adentro de esa semilla hay suficiente madera para poder construir casas, ciudades. Dentro de una semilla, dentro de algo tan pequeño como una semilla, nosotros no podemos medir todo lo que hay dentro. Alguien lo dijo hace muchos años atrás. Podemos saber cuántas semillas hay dentro de una manzana. Jamás sabremos cuántas manzanas hay dentro de una semilla. Es un misterio. Es literalmente un misterio. Y un misterio que Dios eligió que toda la creación dependa de ese elemento llamado semilla. La vida, la existencia misma de la raza humana depende de las semillas. Sin semillas no hay comida, sin semillas no hay ropa, sin semillas no hay casa, sin semillas no hay multiplicación, sin semillas no hay vida. Diga conmigo, una semilla. El tamaño de la semilla nunca es lo importante. Pueden ser pequeñas, pueden ser grandes. Todas tienen el mismo potencial. El poder de la semilla no está en el tamaño. El poder de la semilla está en soltarla. Ahí está el poder. Una semilla arriba de una mesa es literalmente nada.
El poder de la semilla está en la mano que la sostiene. El poder soltarla es lo que hace a una semilla grande. El salmista está pidiéndole a Dios: sácanos de la esclavitud. Oh Señor, diga conmigo: sácanos. A ver, dígalo con ganas: sácanos. Oh Señor, sácanos de la esclavitud. Las deudas son una esclavitud, al punto que Jesús las comparó con el pecado. Los vicios son una esclavitud. Hay conexiones tóxicas que son una esclavitud. Hay muchas cosas. Y ser esclavo es feo. Diga conmigo: feo. No, dígalo fuerte: feo. Hay 3 características que tiene un esclavo. Un esclavo no tiene, un esclavo no puede y un esclavo no elige. No tiene, no puede, no elige. No tiene, no puede, no elige. No tiene, no puede, no elige. Así es la mente de un esclavo. Nunca tiene, nunca puede, nunca elige. Nunca dependen las cosas de él, porque no tiene, no puede y no elige. Y el salmista dice: sácanos. Dígalo conmigo otra vez: sácanos. Y el salmista dice: sácanos de la esclavitud, Señor. Ahora, yo soy un fiel creyente de la oración. Yo felicito altamente lo que van a hacer con el ayuno y la oración. Nuestra iglesia practica al año 4 ayunos oficiales de varios días. Y somos muy apasionados con el tema del ayuno y la oración. Tenemos oración todos los días a las 5 de la mañana, 365 días al año. Soy muy fiel. Yo tengo actualmente en mi récord de vida más del 90% de mis oraciones contestadas. El año pasado terminé con el 99% de mis oraciones contestadas. Soy creyente de la oración, pero tengo bien claro que no importa cuánta oración usted y yo hagamos pidiéndole a Dios que nazca de esta plataforma un árbol de limones y nos unamos a orar, hasta que no plantemos una semilla, el árbol no va a nacer, porque es lo que Dios estableció. Grite amén a eso. Ahora, el salmista dice: sácanos de la esclavitud, oh Señor. Y no sé cómo, permítame ser un poquito grosero en esto que voy a decir. Yo sé que estamos en vivo, pero yo no sé cómo rayos él mete el tema de la semilla con la oración que está haciendo. Porque está diciendo: sácanos de la esclavitud. Diga conmigo: sácanos. A ver, más fuerte: sácanos. Sácanos del no puedo, del no tengo, del no elijo. Sácame de esto, Señor. Sácame de aquí. Él está, si usted lee el versículo 1, 2 y 3, él está recordando cuando salieron de Egipto. Y salieron contentos, con danzas, con alegría, con risas. Unos pasos más tarde, después de salir de Egipto, se dieron cuenta que una cosa es salir de Egipto y otra es sacar a Egipto de adentro de nosotros. Ellos seguían siendo esclavos. Grite amén a eso. Entonces, aquí es donde comienza mi mensaje. Porque el salmista dice: sácanos. Diga conmigo: sácanos. Y él dice esto. Dice el salmista: sácanos, así como los arroyos del Negev. El Negev, para nuestro conocimiento, y que esto fue lo que explotó mi cabeza, el Negev es un desierto. El Negev es un desierto. De hecho, traje un par de fotos para que usted pueda ver qué cosa es el Negev. Si los muchachos me permiten mostrar la foto número 1, por favor, para que la audiencia vea qué cosa es el Negev. Eso es el Negev. Y en la foto número 2, mire usted lo que es
Eso es el Negev. Y el salmista dice, sácanos como los arroyos del Negev. Y fue entonces que yo me tuve que detener y yo dije, ¿los qué? Bueno, lo dije en inglés. What? Diga conmigo, what? No, yo no dije what, dije what. Eso. Dije arroyos de dónde. ¿Desde cuándo hay ríos en un desierto? Yo dije los arroyos del Negev. What? Los arroyos del Negev. El Negev ocupa el 64% del territorio nacional de Israel. 64% del territorio de Israel es un desierto llamado Negev. No tengo acá. Escuche esto. El Negev, todo eso que usted está viendo en las fotos, es el sitio, ahí se encuentra el sitio, si me pueden dar un poquito más de esto, se encuentra el sitio más bajo de la tierra, lo que es el mar muerto, el punto más bajo del planeta Tierra, bajo el nivel del mar, es ese, ahí está en el Negev. Escuche, con suerte, es decir, pasa aproximadamente cada 10 años, cae menos de una pulgada de lluvia al año. Menos en todo un año, cada 10 años, menos de una pulgada de lluvia. 120 grados Fahrenheit de temperatura. Ahí está el cráter de unos 530 metros de profundidad más grande del mundo. El Negev es un lugar inhóspito. Es un lugar, es un desierto, pero es uno de los desiertos más difíciles del mundo. Y dice el salmista, sácanos como los arroyos del Negev. Escuche, este es lo curioso. Entonces me puse a investigar y sucede que en el Negev sí hay ríos, sí hay arroyos en el Negev. La diferencia es que nosotros estamos acostumbrados a ver ríos por la parte de afuera de la tierra. El Negev tiene ríos que viajan por debajo de la tierra. Y eso es exactamente lo que se han reunido. Bueno, todos los años llegan más de 500 científicos del mundo solo para investigar esos ríos que están por debajo de la tierra. Y esto es lo curioso, que usted no tiene manera de saber que hay un río allá adentro, a menos que plante una semilla. Es la única forma. Muchachos, ¿me pueden dar sonido aquí? Porque es que me estoy quedando sin esto. Muchas gracias. Y después me quedo sin garganta y me regaña mi esposa. Eso, muchas gracias. Disculpen. Hasta en las mejores familias. Muchas gracias. Oh, gracias. Esa gratitud vino de mi garganta desde lo más profundo. Los ríos están por dentro y usted no puede saberlo hasta que no plante una semilla. Ahora, no puede ser cualquier semilla. Tiene que ser una semilla preciosa, porque hay semillas que sus raíces son muy débiles, y esta semilla tiene que tener la capacidad de traspasar rocas, arena, piedras a muchos metros de profundidad y llegar hasta las corrientes que van debajo de la tierra, de esa tierra. Esto los judíos lo vinieron a descubrir, y ahora fíjese lo que han hecho del Negev. Dame la siguiente foto, la foto número 3. Ahora eso es el Negev, pero también mire esta siguiente foto. Esto es el Negev. Y ahora mire lo que han hecho los judíos.
Esto es el Negev. Porque donde alguien se atreve a plantar una semilla, allí Dios puede hacer cosas. Ok, déjeme decírselo entonces de otra manera. ¿Sabe? Muchísima gente se ha quedado lamentándose de un desierto porque nunca se atrevió a usar la fe para plantar una preciosa semilla. No, estoy en la introducción. A mí esto me cambió la vida. Porque yo dije, ¿cómo es que arroyos en el Negev? ¿Cómo se puede transformar un desierto? Dice, diga conmigo, sácanos. Así como se saca agua del Negev, solamente a través de una semilla se puede sacar agua, corrientes, ríos de un desierto. Escuche esto. Salomón es quien todos nosotros conocemos y admiramos, y en nuestro libro El hábito ganador hablo mucho sobre Salomón, porque es uno de los ejemplos más grandes que yo he descubierto de honra, de los más grandes. Es ese hombre. Usted llegaba a hablar mal de su padre y a usted le costaba la vida, solo por hablar mal de su padre David. O sea, Salomón entendía el concepto honra. Fíjese, cuando Salomón escribe su libro más famoso en la historia de la raza humana, posiblemente uno de los libros más extraordinarios que haya traspasado todas las épocas de la raza humana, es el libro de Proverbios. Y su primer versículo, Salomón se presenta diciendo: Salomón, hijo de David, rey de Israel. Una persona que entendía el concepto de honra muy distinto de como lo entendemos nosotros. Llegaba su mamá al palacio a verlo sin anunciarse. Salomón se salía del trono, bajaba las escalinatas, ponía su rostro en tierra para saludar a su madre, igualito como la saludan los hijos hoy. Pero esto es lo curioso. Espérame. La Biblia dice que el reino de Salomón comenzó pobre. ¿Cómo comenzó? Dígalo fuerte, ¿cómo comenzó su reino? Dígalo más fuerte, ¿cómo comenzó su reino? Pobre. Salomón dio muchas ofrendas en su vida. Salomón llegó a dar 22,000 bueyes. Salomón llegó a dar 120,000 ovejas. Salomón llegó un día a dar tanto que no se pudo contar. Sin embargo, ninguna de esas ofrendas causó el impacto que causó la primera ofrenda, que solamente dio 1,000 holocaustos, comparado con 120,000. Ninguna otra ofrenda causó el impacto de la primera. ¿Por qué? Número uno, porque era la primicias. La primera. Número dos, fue su primer acto como rey. Subir al monte Gabaón y ofrecer 1,000 holocaustos. Y número tres, en el momento que la dio, era en el momento que su reino era pobre. Cuando Salomón soltó 1,000 holocaustos, estaba soltando el corazón porque no tenía. En ese momento, después que dio 120,000, ya era millonario. Cuando dio tanto que no se podía contar, ya era multimillonario. Pero en el momento que dio los 1,000, él tuvo que arrancárselos del corazón. Y ese es exactamente el principio de la semilla preciosa. La Biblia dice que irá andando y llorando. La semilla preciosa es aquella que te saca lágrimas, es aquella que te arranca sangre, es aquella que te hace sangrar, que te hace llorar, que te hace lamentarte. Pero te voy a decir algo, es la que más producción te puede devolver. No tiene que aplaudir. Piénselo. Salomón descubrió este principio de que hay semillas que te devuelven millones de veces más de lo que tú piensas. Escucha, al punto que es la única vez en toda la Biblia que Dios se aparece en sueños a alguien para preguntarle: pídeme lo que quieras que yo te dé. Todas
las veces que Dios se aparece en sueños es para dar instrucciones, para dar sueños, para dar visiones, para dar proyectos. Pero la única vez que se aparece en sueño a alguien para decirle pídeme lo que quieras que yo te dé, es cuando alguien se atrevió a soltar las primicias como una preciosa semilla, diciendo no tengo, pero tengo que honrar al Dios Todopoderoso. 4 aplausos. Eso merece mi atención. Eso merece mi atención. Diga conmigo, la preciosa semilla. Dígalo más fuerte, la preciosa. Dígalo fuerte, la preciosa semilla. Hay semillas que son distintas, son distintos tipos de semilla. Ahora comienzo a predicar el mensaje. El asunto con esta semilla preciosa de Salomón y de tanta gente que hemos probado esto, es que yo puedo decirles a ustedes que la semilla preciosa, que es la única vez que se menciona en la Biblia, en el Salmo 126, tiene que ver con las primicias. Lo digo por lo que pasó con Salomón y también lo digo por lo que dice el libro de Éxodo capítulo 13. Y aquí es donde quiero que usted se ponga los cinturones, porque esto revolucionó mi vida. El libro de Éxodo capítulo 13 versículo 1 dice la Biblia que Dios habló a Moisés diciendo, verso 2, conságrame todo primogénito. Diga conmigo, todo primogénito. Dígalo con ganas, todo primogénito. A ver, más fuerte, todo primogénito. A ver, arrástrela un poquito, todo primogénito. Diga al vecino, todo primogénito. Al del otro lado ya tiene cansada la misma persona, dígale, todo primogénito. Diga conmigo, consagrado. Otra vez, consagrado. Dice, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, sea de hombres o de animales, ¿de quién es? ¿De quién es? A ver, con la manito, ¿de quién es? De Dios. Ahora, préstele atención. Moisés le dice eso a los judíos en el momento que él está saliendo de Egipto con ellos. Moisés les está enseñando a ellos a poner a Dios en primer lugar. Diga conmigo, Dios en primer lugar. Yo sé que lo va a entender. Cuando ellos salen de Egipto, dame el mapa número 6. Dame el mapa número 6. Cuando ellos salen de Egipto, ellos salen, mire, aquí está Egipto. ¿Ok? Aquí comienza la tierra prometida. Ese es el Negev. Ese es el Negev. Y la idea de Dios es, los saco de Egipto para meterlos en la tierra prometida, que ustedes seguramente lo han escuchado antes, está a 2 semanas de distancia caminando. 2 semanas de distancia de Egipto, cruzan esos ríos y ya están en la tierra prometida. Pero para eso hay que pasar por el Negev. Por eso Moisés les dice, muchachos, vamos para la tierra prometida, pero quiero que preparen una preciosa semilla. Quiero que preparen las primicias. Nunca lo hicieron. Mira el mapa 5, el mapa 7 más bien, el mapa 7 es lo mismo. Ellos iban a cruzar esta línea de Egipto. Ellos estaban por allá. 2 semanas más tarde ya estaban en la tierra prometida. Pero ¿saben lo que hicieron? Mira el mapa número 8. Esto fue lo que hicieron. Se vinieron por aquí porque el Negev está allá y no quieren pasar por el Negev, porque a la gente no le gusta pasar por lugares que demanden sacrificios. A la gente no le gusta sacar lágrimas y mucho menos soltar semillas. Se metieron por estos desiertos, que por cierto,
no es un desierto, son 7 desiertos. Ponga todo en hold, ponga todo en hold, ponga todo en hold. Desierto número 1, el desierto de Shur, que significa fortaleza, Éxodo 15:22. Desierto número 2, desierto de Sin, que significa carencia, Éxodo 16, verso 1. Desierto de Sinaí, que significa espinas, Éxodo 19, verso 1. Desierto de Parán, que significa cavernas, Números capítulo 12, versículo 16. Desierto de Sin, que significa planicie, Números capítulo 20, versículo 1. Desierto de Ijebarín, que significa ruina, Éxodo capítulo 21, versículo 11. Desierto número 7, desierto de Arnón, que significa caudaloso, turbulento, Números capítulo 21, versículo 13. Ellos salieron de allá de Egipto y en vez de seguir recto para el Negev, no, se vinieron por aquí y cruzaron todos estos desiertos. Todos estos desiertos. Y se fueron por allá. Ya voy a volver al mapa 8, espérese. Se fueron por todos esos desiertos. Porque hay gente que prefiere pasarse la vida dando vueltas en un desierto antes que plantar una preciosa semilla. Hay gente que se la va a pasar la vida entera dando vueltas de desierto en desierto. Sale de uno para meterse en otro. Porque para ellos es más fácil meterse al desierto que darle a Dios el primer lugar. No los de Puerto Rico, yo estoy hablando de Miami. Hay gente, pues Moisés le dice, muchachos, nos vamos de aquí y vamos para la tierra prometida. Ustedes griten amén. Nos vamos para la tierra prometida. Pero eso sí, vamos a consagrar las primicias para Dios. Yo creo que mejor nos vamos por aquí. Y se fueron por otro lado. Porque hay gente que va a hacer todo lo posible. Pueden venir cualquier domingo a la iglesia, menos el domingo de las primicias. Pueden hacer cualquier, mire, a la hora de la ofrenda le da diarrea, le da, todo le da menos dar ofrenda. Perdone mi grosería, perdone, disculpen. No era mi intención. Bueno, sí era mi intención. Pero mi meta no es ofenderle. Mi meta es que se nos abra el entendimiento. Porque hay gente, esta gente salieron de Egipto. Egipto nunca salió de ellos. Y está rogando, Señor, sácanos. Y dice, pero esto sí, para sacarte necesito que pases por el Negev y sueltes una preciosa semilla para que descubras que tú por dentro tienes, dígame amén a eso, tienes ríos, dígame amén a eso. Mire, escuche, todo esto tiene que ver con el plan original de Dios. El plan original de Dios es este. Cuando Adán y Eva fallan allá en el Edén, entonces Dios viene a tener una conversación con ellos y le dice a la serpiente, mira, desgraciada, lo de desgraciada lo digo yo. Mira, desgraciada serpiente, tú vas a comer polvo, tú vas a andar sobre tu pecho y tu simiente se va a levantar contra la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer va a aplastar tu cabeza. Dígame amén a eso. Dios habló de una semilla capaz de aplastarle la cabeza a la serpiente. Dios habla de que existe una semilla específica que puede acabar para siempre con la serpiente. Esa semilla no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo, las primicias de Dios, que fue la semilla que vino a aplastar el infierno en esta tierra. Dígame amén a eso. Y aquella semilla, ese aplauso está sumamente flojo. Por Dios, denle un aplauso fuerte al Rey. Aquella semilla era lo que Dios estaba pidiendo: conságrame todo primogénito, algo que pueda aplastar serpiente. ¿Sabe lo que hicieron? Se fueron por acá. ¿Y sabe cómo se llama ese camino? El camino de la serpiente, porque la Biblia dice que se metieron por un desierto lleno de serpientes y escorpiones. Y usted no sabe cuánta gente anda metida con la serpiente y tratando de escaparse. A la serpiente no hay que escaparle, a la serpiente no hay
que huirle, a la serpiente no hay que gritarle, a la serpiente hay que aplastarla con una semilla. Dígame amén a eso. Si amén está flojo, dígame amén a eso. El plan original es: aplasten la serpiente, aplasten la cabeza de la serpiente con la preciosa semilla. Ese era el plan de Dios. Por eso Moisés les dice: conságrenme todo primogénito, denme las primicias. Señores, usted quiere evitar serpientes en el 2023, conságrele a Dios las primicias, dele a Dios la preciosa semilla, y usted va a ver que antes de lo pronosticado usted va a estar en su tierra prometida. Dele un aplauso al Rey, por favor. Come on. Oh my God, ese aplauso es del 2010. Vamos a dar un aplauso 2023 a Dios. Oh yes. Dígale al vecino, dígale, vamos a llegar antes de lo pronosticado. Agárrenle la mano, dígale vecino. Dígale, estás más cerca de lo que tú crees. Dígale, estás más cerca de lo que te han dicho. Dígale, estás más cerca de lo que te hablaron. Dígale tú, la palabra se va a cumplir. Dígale, estás a un par de semanas de entrar en tu tierra. Pero dígame amén a eso, por Dios. My God. Hermano, el éxito es fácil. El éxito es fácil. El no ordenar las prioridades lo complica. Usted no tiene problemas del país donde vive. Usted y yo, la gente no tiene problemas con el país que vive. La gente tiene problemas con las prioridades por las que vive. El éxito no se le escapa a nadie. La gente lo ahuyenta por no ordenar sus prioridades, por quitarle a Dios el primer lugar. Jesucristo fue claro y dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y van a ver que todas las cosas, dígame amén a eso, por Dios, todas las cosas les serán. Dígale amén a eso, a Dios, por favor. Vamos, suelte el mejor aplauso del 2023, por favor. Diga conmigo: todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, todas estas cosas os serán añadidas. Dígame amén a eso. Agárrenle la mano al otro vecino, ya tiene cansada la misma persona. Dígale: nos va a ir bien este año. A ver, dígale, este año nos va a ir bien. Entonces, mire cómo termina esto. Mire cómo termina esto. Déjeme cerrar. El plan de Dios es una semilla que aplaste serpientes. Dígame amén a eso. El plan de Dios nunca fue meterlos por el camino de la serpiente. El plan de Dios fue meterlos por el camino de la fe, que demanda una preciosa semilla. Dígame amén a eso. Diga conmigo: amén. Diga conmigo: una preciosa semilla. Esa semilla Moisés se las pidió en la salida de Egipto. Le dice: güey, hasta ahí. Hablemos de primicias. Primicias no tiene que ver con dinero. Dios no pide dinero, porque a Dios nunca se le perdió el dinero. Dios pide honra. Dios sigue siendo el dueño del oro y la plata del mundo, pero la honra se la quitó Lucifer, se la robó. Dijo: no, ahora el que se siente en el trono soy yo. Y después corrompió a Adán, y a través de Adán nos corrompimos todos, y Dios perdió la honra. Ahora Dios quiere recuperar la honra para devolverle a sus hijos todo lo que han perdido. Dígame amén a eso, por Dios. Señores, Dios no anda en busca de nuestra plata. Él es nuestro Padre. Él no quiere nuestro dinero. Él lo que quiere es multiplicarlo. Grite amén a eso. Ese aplauso está flojo. Vamos, como que si cada aplauso es $1.000.000, por favor, vamos. Aplauda con ganas. Dígame yes a eso. Ok. Diga conmigo: la preciosa semilla. Entonces, fíjese. Todo esto surge porque mientras están allá, ayer les expliqué a los pastores, les expliqué que mientras estaban allá en Egipto, José a sus hermanos los sacó de las vacas flacas del tiempo del hambre y los puso en la tierra de Gosén, pero nunca les enseñó a sembrar. Diga conmigo: nunca. A ver, comandito, nunca.
No, y la trompa estirada, nunca. Diga al vecino, nunca. Trompita estirada, trompita, diga nunca, nunca. A los egipcios, José no solamente les enseñó, les exigió sembrar. Les exigió darlo todo al rey, a Faraón. Grite amén a eso. Diga conmigo, todo para el rey. Todo para el rey. Con las manos, todo para el rey. No, pero como le hace. A ver. ¿Otra vez? Todo para el rey. Le dijo, y escúcheme, y José le dijo, ustedes quieren comer, quieren pan, quieren bendición, quieren crecer, quieres que este sea el mejor año de tu vida. Les quitó, bueno, se suena feo, les quitó el dinero, les quitó las vacas, les quitó los caballos, les quitó las ovejas, les quitó la tierra, les quitó la vida. Dijo, las vidas de ustedes ahora son de Faraón. Y después de eso, le dijo, y a partir de hoy, el 20% de lo que ustedes produzcan es de Faraón. Ningún amén. No, léalo. Eso está en su Biblia, Génesis 47. Escuche. Curiosamente, es que ¿sabe por qué lo digo? ¿Sabe por qué digo esto? Porque a mí me arde. La palabra enfogona es mala. Okay. A mí me enfogona. A mí me enfogona que hay pastores que quieren que su iglesia prospere y no les enseñan a honrar al rey. A mí eso me molesta. Entonces traen al pastor Yes para que haga el trabajo en un día que no lo hacen en un año. No. Ay, tú sabes que a mí no me gusta que la gente crea lo que le da la gana. Aquí este lugar es para honrar, glorificar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígame amén a eso, por Dios. Ese aplauso está flojo. Dígame amén a eso. Ay, tú sabes que no quiero que vayan a pensar. Elías se paró y dijo, no han tomado agua en 3 años y medio. Bueno, tráigame 4 tinajas llenas de agua, si no nadie bebe y nadie vive aquí. Dígame amén a eso. Nosotros tenemos que honrar al rey porque Dios honra a los que le honran. Grite amén a eso. Es una pena, pero a los egipcios les fue mejor que a los hermanos de José. De hecho, los hermanos de José, todos sus hijos, sus nietos, su familia, terminó siendo esclava de los egipcios. Porque aunque los egipcios estaban pelados, honraron al rey. Y estos, aunque estaban millonarios, nunca honraron al rey. Y los que no honraron, terminando siendo esclavos de los que honraron. Grite amén a eso. No sé cómo quiere terminar usted este año, pero en algún momento se nos tiene que abrir la mente que cuando Dios nos pide primicias, que cuando Dios nos invita a honrarle a Él con lo primero, no es con la intención de que comencemos mal, sino con la intención de que terminemos bien. Vamos, denle un aplauso al rey, por favor. Come on. Ese aplauso está flojo. Come on, denle un aplauso de honra al Rey de Reyes, Señor de Señores. Grite amén a eso. Diga conmigo, honra. El asunto es este y tengo que terminar. No digan eso que después no me invitan. Diga conmigo, una preciosa semilla. No es el tamaño, es el precio que pagas por ella. Dígame amén a eso. Porque aquella viuda dio una semilla preciosa. Porque ella no dio 2 centavos, ella dio
todo su sustento. Diga conmigo. ¿Qué dio? ¿Qué dio? Todo. Las primicias son precisamente eso. Yo se los he enseñado antes. La ofrenda es gratitud. ¿Qué es la ofrenda? Gratitud. El diezmo es obediencia. ¿Qué es el diezmo? Obediencia. Los pactos son fe. ¿Qué son los pactos? Fe. Las primicias. ¿Qué es primicias? Primicias no es solamente gratitud, no es solamente obediencia, no es solamente fe. Primicias es honra y es amor. Usted no ama con la ofrenda. No. A mí no me va a convencer con esa carita de yo no fui. Ofrenda no es amor, diezmo no es amor, pacto no es amor. ¿Por qué? Porque ofrenda es un porcentaje de lo que ganaste. Diezmo es el 10% de lo que ganaste. Pacto es un porcentaje. Primicias es todo. Y amor no es un porcentaje, amor es todo. Voy a decir algo y ya después me arrepentiré. Usted nunca va a demostrar amor hasta que no le dé primicias en primer lugar. Señor, tú sabes cuánto te amo. Jesús dijo, si vas a amar a Dios, tienes que ser con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y toda la fuerza. Dígame amén a eso. Diga conmigo, con todo. No, la trompita estirada, todo. ¿Con qué? Todo. Señor, aquí están los diezmos porque te amo. No, los diezmos son porque obedeces. Dígame amén a eso. Dígame amén a eso. Pastor, es que a mí no me alcanza, pastor. Dios lo sabe, pastor. Dios es mi testigo. Hija, no es que no te alcanza, es que te metiste por el camino de la serpiente, hija. Te metiste por el desierto que se llama ruina. Te metiste por un desierto que se llama caudaloso, turbulento. Te metiste por un lugar lleno de serpientes y escorpiones. Te metiste en un lugar donde hay hambre, donde hay sed. Te metiste por un lugar donde la gente la pasa mal y la mayoría se muere y nunca sale viva de allí. Dios dice, no te metas por ahí, vete por el Negev. Ahí te va a costar caro, te va a costar una preciosa semilla, pero en 2 semanas vas a estar en tu tierra prometida. Dígame amén a eso. Oh, come on, alguien que tenga fe, que este año usted va a ver su sueño hecho realidad. Dígame amén a eso. Alguien que diga, este es el año, dígame amén a eso. Prométele al vecino, diga, este es mi año. Dígale, prométale, diga, este. Déjeme terminar. Mire, hermano, mire lo que le voy a decir. Diga conmigo, la preciosa semilla. Dígalo más fuerte, la preciosa. Dios le dijo, mira, la mujer va a soltar una semilla que te va a aplastar la cabeza. La mujer representa la iglesia. Y la iglesia es la que tiene que soltarla. Dígame amén a eso. La preciosa. Dígame amén a eso. La preciosa semilla. Mire, apóstol Pablo, Judas siempre fue un ladrón. Siempre. La Biblia dice que él robaba de las ofrendas. Pero cuando tocó la preciosa semilla, cuando tocó las primicias, cuando se metió con la preciosa semilla, le costó la vida. Hay una semilla que no se puede tocar. Dígame amén a eso. Dígame amén a eso. Son las primicias. Dígame amén a eso. Diga al vecino, las primicias no se tocan. Dígale, son de Dios. Pastor, y ven acá. ¿Y cómo yo como esta semana, pastor?
hija, Jehová es tu pastor. A usted, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus bisnietos, nada le faltará. Dígame amén a eso. Ok, ahí está el aplauso de 4 que ya saben lo que Dios hace. Pero yo estoy seguro. Dígame amén a eso. Déjeme terminar. Mire. Sucede lo siguiente. Dame el mapa 8 una vez más y con esto termino, porque si no me corre. Escuche esto. Ellos en el mapa 8 salen de Egipto y se meten por el camino de la serpiente. Según ellos el más fácil. Pero les fue mal. ¿Cómo les fue? Mal. Cuando pasan por un desierto, 2 desiertos, 3 desiertos, 4 desiertos, 5 desiertos, ya viene el mapita. Lo que pasa es que los muchachos lo habían borrado porque ellos no sabían que yo lo iba a volver a pedir. Ahora que están en este desierto que se llama el desierto de Parán, en este desierto, en el desierto de Parán, ahí, escuche esto. Quiero que lea estos versículos conmigo. Yo con esto termino. ¿Quieren saber más de esto? Compre el libro. ¿Ok? Ya, sencillo. En el libro yo le doy toda la historia. ¿Ok? Aquí solamente le doy la introducción. ¿Ok? Mire esto. Capítulo 13 del libro de Números. Números 13, verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú. ¿Envía quién? ¿Envía quién? ¿Quién? Tú. Dígalo otra vez. ¿Quién? Tú. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Cómo tenía que ser? Príncipes. Verso 3. Y Moisés los envió del desierto de Parán. Usted ya se lo mostré. Ya habían dado vuelta por todo eso. Conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran, grítelo, eran príncipes de los hijos de Israel. Verso 17, no se lo pierda. Los envió pues. ¿Quién los envió? Moisés. Dios, él los envió. No Dios, Moisés. A reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Dame el mapa. Al Negev. Moisés les dijo: muchachos, estamos aquí en el desierto de Parán. Quiero que vayan a reconocer la tierra. La nube no va a ir con ustedes. La columna no va a ir con ustedes. No hay maná en el camino. No hay una roca dando agua en el camino. Ustedes se van a ir por otro camino. Se van a ir por el camino donde teníamos que haber comenzado. Se van a ir por el Negev. Escuche, pero ustedes se van por el Negev porque ese es el camino para los príncipes. Ese es el camino para los grandes. Los esclavos dan vuelta por el otro lado. Ustedes se van por el Negev. Oh, yo tengo una palabra para gente que va a ser príncipe el año 2023. Los príncipes se van por el camino. Solo los príncipes viajan por el camino del Negev. Los demás se quedan dando vuelta en el desierto.
la pregunta para usted: ¿por qué camino se va en el 2023? ¿Por qué camino te vas a ir en el 2023? Si quieres, mira lo que pasó. Se lo digo rapidito. Se fueron, llegaron hasta Jericó, que está por allá arriba del Mar Muerto. Allá por donde está Jerusalén, un poquito más arriba está Jericó. Allá al lado de Jerusalén, ahí está Jericó. Ellos se fueron por ahí, se cruzaron el Negev. Cuando se devolvieron a encontrar a todas las tribus, a todo el pueblo, vinieron y le dieron la noticia. Le agarraron miedo. ¿Y sabe lo que hicieron? Dieron la vuelta y se devolvieron otra vez para otro desierto. Porque hay gente, hermano, que su problema no son las serpientes, su problema es su mente, que nunca entiende el propósito y el plan de Dios para ellos. El plan de Dios no es sacarte plata, el plan de Dios es ordenar tus prioridades para que este año te vaya bien. Dígame amén a eso. O denle un aplauso al Rey, por Dios, come on. Ese aplauso está flojo, por favor, come on. El plan de Dios es hacerte príncipe. Dígame amén a eso. Diga conmigo, hijo de rey. Solo los hijos de rey se van por ese camino. Los esclavos que den la vuelta. Diga al vecino, los hijos del rey nos vamos por el Negev. Dígale, los esclavos dan la vuelta. ¿Por qué camino se va a ir usted este año? Moisés le dice, váyanse por el camino que va a demandar una preciosa semilla, primicias. Hasta ahí. El resto usted lo lee en el libro. Esto a mí me cambió la vida, porque me di cuenta que en la iglesia no tenemos un problema de miseria. Tenemos un problema de gente que nunca termina dándole a Dios el primer lugar. Ay, pastora, yo lo veo desde la casa por el virus. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Cómo vas a hacer crecer tu iglesia así? ¿Cómo? Dime cómo. Yo descanso los lunes. ¿Qué te pasa, hijo? Pregúntale qué millonario descansa los lunes. Pregúntate cuál de todos los millonarios descansa los lunes. Solamente los millonarios de problemas descansan los lunes. Los que tienen millones de problemas. Los grandes nos vamos por el Negev. Los grandes plantamos semillas, ayunamos, oramos. Grite amén a eso. Dígame amén a eso. Los grandes nos vamos por el camino menos fácil. Ya, no me siga preguntando. La oración del lunes, dígame amén a eso. Mañana todo el mundo en oración, grite amén a eso. Bajan a un paralítico. No, esto no estaba en el calendario, pero ya lo dije. Bajan a un paralítico. Jesús está ministrando, poniendo mano, haciendo milagros. ¿Sabe cómo era Jesús? Bajan a un paralítico. ¡Epa! Unos puertorriqueños ahí que se subieron a un techo. Y bajan el paralítico. Jesús dice, wow. Tremenda fe de estos muchachos. Porque no sé cómo van a pagar el techo ese. Pero bueno, dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Alrededor nunca faltan fariseos. Oh my God. Este tipo sí que está mal. Este tipo está mal. ¿Quién puede perdonar pecado? ¿Qué pasa? Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dice, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda.
¿Qué es más fácil? Lo más fácil es decirle, levántate, toma tu leche y anda. Dice Jesús, eso lo hace cualquiera. Yo hago lo difícil. Dígame amén a eso. Usted puede seguir haciendo lo que hace la mayoría, lo fácil. Dar la vuelta, a ver si llego vivo. Todos se murieron. O puede elegir el camino de los grandes, el que demanda lágrimas, el que demanda sangre, el que demanda una preciosa semilla, el que te vas a tener que poner a investigar dónde rayos está el río porque no lo veo. Pero ¿sabes qué? Yo soy como el Negev. Jesucristo dijo que de mi interior corren ríos de agua viva. Dígame amén a eso, por Dios. Yo soy una semilla que adentro puede hacer maravillas. Dígame amén a eso, por Dios. Hoy yo quiero desafiar a Puerto Rico, a los que están aquí y a los que me están viendo en línea. Este año yo te quiero desafiar a que te vayas por el camino de los grandes. Este camino te va a demandar una preciosa semilla. Diga conmigo, una preciosa semilla. Estábamos en Nashville, Tennessee, y estoy ministrando en un evento para empresarios que hacen ellos. Ellos hacen un fin de semana completo, viernes, sábado, domingo, solo empresarios. Son miles de empresarios. Y aquí en Puerto Rico hay más seguramente. Dígame amiga eso. Bueno, hay 4. Ok. Aquí en Puerto Rico hay más seguramente. Entonces estoy ministrando y le digo a la gente, Dios me pone en el corazón que le añadas a tu ofrenda un 0. Añádele un 0 a tu ofrenda. Si vas a dar 10, da 100. Si vas a dar 100, da 1000. Añádale un 0. Está ahí una señora que dice, y a rayo, no sé si era puertorriqueña, pero bueno, dice, acho, como voy a dar 1000 pesos si le debo al gobierno 1.3 millones de dólares en impuestos? No puedo. Se levanta a dar 100 y cuando va llegando al altar Dios le dice, devuélvete y añádele un 0 más. Ay, Señor, tú sabes que no puedo, hacho, mano. No puedo. Porque si son los esclavos, no tienen, no pueden, no eligen. Dios la termina convenciendo, se devuelve a su asiento, cambia el cheque y le da a Dios los $1000. Eso fue el fin de semana. El miércoles de esa semana la llama el abogado y le dice, señora, le tenemos noticias. El IRS nos ha contactado y nos ha dicho que han decidido borrar su deuda, que usted no le debe un centavo al gobierno. Espérese, que esto se pone bueno. Esa no fue la única persona que añadió siendo un 0. Hay otro muchacho ahí, colombiano, que se llama David. A David Dios también le dice, añádele un 0 a tu ofrenda. Él estaba dando 100 y Dios le pidió que diera 1000. David, por su lado, le debe $175,000 al gobierno de los Estados Unidos. $175,000 al tío Sam. A la semana siguiente él dio $1000. A la semana siguiente David llama al IRS, a la oficina del tío Sam, para ver cómo negocia la deuda que él tiene de $175,000. La muchacha que le contesta le dice, señor David, usted me haría el favor de esperar unos minutos en el teléfono. Necesito hacer unas consultas. Sí, cómo no. Pasan 10 minutos, pasan 20, pasan media hora, pasa 1 hora y David está en el teléfono. La muchacha regresa al teléfono y le dice, señor David, disculpe la espera, pero aquí no registramos que usted le debe al IRS $175,000. Aquí lo que registra es que el IRS le debe a usted $175,000.
¿Cuánto le creen a Dios? ¿Cuánto le creen a Dios? Espérese. David le dice, no, señorita, le dice, hay un error. Yo tengo esa deuda con el IRS. Dice, mire, le voy a pasar al supervisor para que le explique. El supervisor agarra el teléfono y le dice, mire, señor David, le voy a pedir que deje de estar llamando a esta oficina a cobrar. El IRS nunca le ha quedado mal a nadie. Su dinero le va a llegar. Le dice David, le dice, no, señor, yo no estoy llamando a cobrarle. No me esté gritando a mí. Sí, pero si yo no le estoy gritando, no me grite. En una semana le llega su cheque y colgó. Y David dice, what? Ok. Una semana más tarde recibe una carta del IRS con un cheque de $175,000 diciendo, 1000 disculpas por la demora. Aquí tiene el monto de $175,000 más los intereses por el atraso de los $175,000, que da un total de 112 cuánto 80 pico. Señores, hay un Dios que sabe recompensar a la gente que planta una preciosa semilla. Dígame amén a eso. Yo conozco a ese Dios. Yo conozco a ese Dios. Yo les dije a ustedes el año pasado, el año 2022, les dije de un loco de mi iglesia que dio una ofrenda de primicia, porque en mi iglesia nosotros damos con el año. Yo doy de primicia $2,023 y mi esposa da $2,023. Damos $2,023 cada uno. Es decir, damos $2,023 dos veces. Uno por mí y uno por ella. Más bien uno por ella y uno por mí. Bien dicho. Ok. En mi iglesia hay un loco, ustedes lo conocen, se llama Edgar Toruño. El año pasado dio un cheque por 2022 y un cheque por 2023. Yo dije, ¿qué le pasa al loco este? ¿Cómo va a dar 2023 si estamos en el 2022? Yo dije, en esta iglesia no hay más loco que yo. Así que usted da 2022, yo doy 2024. Le digo 2024. Un par de semanas más tarde, Toruño, él ha estado aquí con nosotros algunas veces. El pastor Edgar Toruño va al médico a una cita de rutina y el médico le dice, señor Toruño, usted tiene cáncer. Y la situación está delicada. Toruño me llama, me dice, pastor, me acaba de decir el médico que tengo cáncer. Le dije, cállese la boca. Usted lo que tiene es un pacto con Dios para el 2023. Usted lo que ya puso la semilla de vida del 2023. Usted tranquilo, que usted acaba de pactar por la vida, el triunfo y el éxito del año 2023. Dígame amén a eso, por Dios. Le dije, vuelva donde el médico y no tenga miedo. Volvió donde el médico un par de semanas más tarde. Le dice, doctor, por favor, vengo a que me hagan un segundo chequeo. Le hacen el segundo chequeo y el doctor le dice, mire, parece que hay un error, porque aquí usted está limpio, usted no tiene absolutamente nada. Le voy a decir algo, señores. Yo sé de un Dios que siempre honra a los que le honran. Dígame amén a eso. Esta mañana, esta tarde, vamos a plantar la preciosa semilla. Sus primicias, su primer ingreso, su primer salario. Y si va a dar más que eso, te felicito. Si vas a dar 2023, si vas a dar 2023, yo te felicito. Pero si hubiera alguien aquí, y yo sé que lo hay, yo sé que estás aquí sentado en este auditorio, yo sé que estás aquí, que Dios te pone a dar $40,000 de primicias. Por favor, yo sé aquí en mi corazón que aquí hay una persona que Dios ya le dijo que va a dar 40,000 por el aniversario, $40,000 de primicias. Y estás aquí sentado, no estás fuera del auditorio, estás aquí sentado. Al final es tu opción, porque yo sé que 2023 los puedes dar, pero no es algo que te cuesta. 40,000 no solamente te cuesta, 40,000 va a hacer que Dios se te aparezca en sueños y te diga, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ahí está la persona de $40,000.
Dele un aplauso al Rey, por favor. Oh, no, ese aplauso no es lo que yo estaba llamando. Así te dice el Señor: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar en 2 semanas. Dale un aplauso al Rey, por Dios. Oh, ese aplauso todavía no está sonando para el Rey. Esta es una casa de honra. Esta es una casa de honra. Usted va a saber si hay profeta de Dios en esta casa o no hay profeta de Dios en esta casa. Ahora sí, empiecen a preparar todas sus primicias. Los niños van primero. ¿Cuánto va a ser sus primicias? No sé. No sé. Pero asegúrate que te saque lágrimas. Asegúrate que te saque, no solamente lágrimas, sangre si te la tiene que sacar. Vete por el Negev. Vete por el Negev. No sigas dando vueltas en el desierto. Dios tiene un año poderoso para tu vida. En 2 semanas vas a ver la mano de Dios en tu casa. Lo digo yo, 2 semanas verás la mano de Dios en tu casa. Prepara tu preciosa semilla. Los niños van a comenzar a pasar. Y si el Espíritu Santo te está ministrando y tienes que cambiar ese cheque y añadirle un 0, si tienes que ir al ATM y cambiar tu cifra, si tienes que hacer lo que sea, pero dice: voy a plantar una preciosa semilla este año. Este año no va a ser igual. Este año yo no voy a dar vueltas en el desierto. Este año yo voy a ver mi oración contestada en el nombre de Jesús. Yo te invito, yo te motivo, yo te desafío. Atrévete, atrévete, atrévete. Antes, mira, todavía tienes tiempo. Todavía tienes tiempo. Ahí están los alcaldes, ahí están los gobernadores, ahí están los congresistas. Aquí vienen caminando. Aquí vienen caminando los inventores de las próximas tabletas, de los próximos teléfonos. Aquí vienen los diseñadores del futuro. Aquí están. Ahora le toca a los príncipes. Ahora le toca a los que van por la ruta de los grandes. Ahora le toca a la gente que dice: yo no voy a seguir dando vueltas en un desierto. Yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. Y usted dice: pastor, ¿y qué pasa si a mí Dios también me dijo del 40? Suéltalo. 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 A lo mejor vas a dar 2040. A lo mejor vas a dar 40-40. Lo que Dios te ponga. Pero quiero que sea una semilla que saque sangres, que saque lágrimas, que te meta por la ruta de los grandes. Vamos, venga a dar sus primicias. Venga a honrar a Dios con primicias. Venga. Asegúrese que el apóstol Pablo, el apóstol Wanda le pone la mano. Asegúrese que le bendice en la mano. Yes. Yes. La maiseti rababa y solirando de Keisa. Sheito la baisala. La preciosa semilla. La preciosa semilla. La preciosa semilla. No, esta no es una ofrenda. Esta es una semilla que va a sacar agua del desierto. Esta es una semilla que va a hacer, que te va a traer respuestas en 2 semanas. Esta es la semilla del aceleramiento. Esta es la semilla que va a hacer que un desierto se vuelva productivo, que va a hacer que una familia cambie para siempre, que un ministerio cambie para siempre. La preciosa semilla. La preciosa semilla. Yes. La preciosa semilla. La preciosa semilla.
vamos a sacar una canción que se llame La Preciosa Semilla. Una canción que te va a meter en la Casa Blanca, Lenny. Yes. La preciosa semilla. Yes. La preciosa semilla. Yes. La preciosa semilla. La preciosa semilla. Algunos de ustedes están caminando y mientras van caminando el Espíritu Santo les va a revelar cuál es la pregunta que Dios te va a hacer. Y la pregunta es sencilla: pídeme lo que quieres que yo te dé. Pídeme lo que quieres que yo te dé. Porque elegiste el camino de los príncipes, elegiste el camino de los grandes. Oh, yes. Siga. Por favor, en oración. Esto que está haciendo usted es demasiado precioso para Dios. Esto que usted está haciendo, no, usted no está dando dinero. Usted está trayendo amor, honra al altar. Usted está poniendo a Dios en primer lugar. Aquí hay un matrimonio que el año pasado trajeron el sacrificio más grande de sus vidas. Acababan de recibir un pago. No tenían para la renta, no tenían para comida, no tenían para el carro, no tenían para la escuela de los niños, no tenían para el seguro. Y vinieron a esta iglesia el año pasado, 21 de enero del año 2022. Y cambiaron. En ese momento dijeron: no tenemos para dar primicias. Y empezaron a hablar con su esposa. Y dijo: bueno, demos el diezmo. Y la esposa dijo: no, Dios me dice que demos el primicias, que le demos todo. Y dieron la preciosa semilla. Unos días más tarde, 7 días más tarde, porque se les entregó una palabra en este altar. Yo le dije de parte de Dios: en 7 días, dicen ellos que 7 días más tarde recibieron un cheque que pagó por la renta, pagó por la comida, pagó por el seguro, pagó por la escuela de los niños y pagó un mes adelantado la escuela de los niños. Porque hay un Dios que cuando encuentra a alguien plantando una preciosa semilla, siempre le va a devolver grandes gavillas. Algunos de ustedes se van a sorprender cuando llegues mañana a la oficina y te estén esperando con un aumento. Algunos de ustedes se van a sorprender cuando mañana en tu oficina te den el ascenso. Algunos de ustedes se van a sorprender mañana lunes cuando el contrato esté esperando tu firma. Algunos de ustedes se van a sorprender con la llamada de teléfono que van a recibir esta semana. Y te vas a dar cuenta que cuando te vas por el Negev, elegiste el camino de los grandes. Solo los Josué, solo los Caleb se van por ese camino. Los demás que den la vuelta. Los demás que den la vuelta. Vamos, Josué. Vamos, Caleb. Vamos. Yo siento la gloria de Dios aquí. Yo siento la gloria de Dios aquí. Yo siento la gloria chequina de Dios aquí. Aquí se metió Dios. Aquí se metió Dios. Ay, se te bebe shabababa. Breve y salababa. Ore, 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 ore. Ore, ore, ore. Que se está soltando palabras, se está soltando palabras. Shaba y se te bebe shabababa. Breve shita la baba y se le bebe. Grace le bebe. Grace te bebe dori baisa. Mantele de beiso la baba. Oh yes. Te daré lo mejor. Yes. Yes. La preciosa semilla será mucho más que una canción. Oh, Shaba. De obediencia.
mucho más Yes. que una canción. Yes. Mi obediencia es mi mejor. Oh my God. Adoración. Rabababa y se te rebebebe. Oh yes. Te daré lo mejor de La mejor semilla. La mejor semilla. La mejor semilla. Vamos, ore, cante, adore, haga algo. No, pero esto es algo espiritual lo que está pasando. Usted está abriendo cielos. Usted está rompiendo desiertos. Usted está sacando aguas de debajo de la tierra. Usted está sacando edificios de debajo de la tierra. Usted está sacando resultados donde nadie saca resultados. Usted está abriendo camino. Yes. Ay, se rebe que inda la masha. Yes. será mucho más Oh que my God. una canción. Shikanta rababababa. Es mi mejor Oh my God. adoración. Dígalo fuerte, dígalo. Lo mejor de mi vida. Sí. Te daré lo mejor. ¿Cuándo? Cada día. Yes. Será. Será mucho más que una canción. Shai se bebe. Obediencia es Rama mi shete bebe. mejor Craisele. adoración. Rapa shata la baba. Te daré Craisele. lo mejor Shai se le de mi vida. Cría y sata la baba shababa. Te daré Craisele lo leve. mejor cada día. Será. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Yes. Te daré lo mejor Dígalo. de mi vida. Vamos, dígalo. Te daré. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Será mucho más que una canción. Es honra. Es honra. Shai se le vendoró. Ay. Siento la unción de Dios aquí. Yo siento que. Ay. Lo mejor Ay. cada día. ¡Wow! Te honraré con lo mejor cada día, Señor. Será mucho más que una canción. Mañana lunes estamos en oración. Es mi mejor. Este año vamos a buscar a Dios en serio. Este año vamos en serio. Este año mi sueño se cumple. Este año mi oración es contestada. Este año voy en serio. Este año pongo a Dios primero. Levante sus manos, por favor. Oh my God. Hermano, yo siento a Dios se ha metido aquí adentro, hermano. Dios está metido aquí adentro. Hay oraciones que van a ser contestadas esta tarde. Esta tarde, hay gente que esta tarde no dejes pasar la oportunidad de que el apóstol Pablo te ponga la mano o el apóstol Wanda te ponga la mano. No dejes pasar la oportunidad. Y si usted dice, pastor, le tengo que decir la verdad, no estoy listo con las primicias hoy. Tengo que pedirle perdón a Dios, pastor, me las comí. Perdóneme. Pero tengo el diezmo, pastor, ¿puedo dar el diezmo? Traiga el diezmo. La semana que viene trae primicias. Póngase al día con Dios. No escuché ningún amén. Póngase al día con Dios. Dígame amén a eso. Entonces, si hoy traes solamente el diezmo, trae. La semana que viene traes primicias. Pero no dejas pasar este año, que es uno de los años más especiales que hemos vivido, donde se están inventando cosas rarísimas, matando vacas, matando ovejas, matando cerdos para traer hambre a la tierra. Pero es cuando tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, que sobre ti amanecerá Jehová y sobre...
Este año es cuando más millonarios se van a levantar en la iglesia de Cristo en la tierra. Ok, lo voy a repetir. Este es el año 2023, el año que más millonarios se van a levantar en la iglesia de Jesucristo en el planeta Tierra. Yo soy responsable de esa profecía. Yo soy responsable. El año que más empresarios van a prosperar, el año que más pastores van a volverse empresarios, el año que más hijos de Dios. Este es el año de los Isaac, que van a plantar una preciosa semilla. El año de Isaac, el año de Isaac. Eso va para la canción. El año que cosechó al 100 por 1. Ese es el año. Hoy es. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor. ¿Qué cosa? Adoración. Dígalo, 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 dígalo. Lo mejor de mi vida. Yes. Te daré lo mejor cada día. Será. Será mucho más que una canción. Wow. Mi obediencia es mi mejor. Yes. Adoración. Oh yes. Oh, ay. Antes de que llegues aquí, antes de que te ponga la mano el apóstol, ya tu oración habrá sido contestada. Antes, te lo estoy diciendo, antes de que llegues aquí, la oración ya estará contestada. Antes, porque este año le estamos dando a Dios lo mejor. Dígame amén a eso. Diga conmigo, este año voy en serio. Vamos, dígaselo al vecino, este año mi sueño se hace realidad. Dígale, este año mi oración es contestada. Dígale, este mes veré la oración contestada. ¿Por qué? Porque te daré. Te daré lo mejor de mi vida. Sí, señor. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor. Adoración. Otra vez. Lo mejor de mi vida. Oh my God. Lenny, este es el año, Lenny. Lo mejor cada día. Este es el año, Lenny. Será mucho más que una canción. Yes. Mi obediencia es mi mejor. Adoración. Wow. Otra vez. Lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Yes. Mi obediencia es mi mejor. ¿Qué cosa? Adoración. Grítelo. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Me voy por la ruta de los grandes. Será mucho más que una canción. La ruta de los Josué, la ruta de los Caleb, la ruta de los príncipes. ¿Cómo? Lo mejor de mi vida. Te honraré con lo mejor, Señor. Lo mejor. ¿Cuándo? Cada día. Vamos, métase en el río, métase.
Hay una atmósfera tan fuerte aquí, pero tan fuerte en este altar, que solamente el toque, en el momento que entras en contacto con esta atmósfera, ya los milagros están ocurriendo. No. Esta vez no tendrás que esperar hasta mañana. Esa palabra es para alguien. Esta vez no tendrás que esperar hasta mañana. Esta vez, antes que salga del edificio, la sanidad se hizo en el nombre de Jesús. Esta vez le diste a Dios lo mejor de tu vida. Esta vez soltaste la preciosa semilla. Esta vez lo hiciste en serio. Y Dios honra a los que le honran. Dice Dios, esta vez los que se rieron te van a tener que pedir perdón. Esta vez los que se burlaron serán los primeros en añadirse a tu grupo de conexión, a tu célula, a tu casa de paz. Este año es distinto, dice Dios. Este año yo te he abierto los cielos y te he hecho la pregunta: pídeme lo que quieres que yo te dé. Antes de que llegues ahí, ya la oración está contestada. Antes, estás a unos pasos de ver tu oración contestada. Estás a unos pasos. Oh my God, esa palabra es para alguien aquí. Hay alguien que tendría que estar aplaudiendo, gritando, diciéndole a Dios: te adoro. Hay alguien que tendría que estar diciendo: Señor, tú sabes cómo salí de mi casa. Dios, tú sabes cómo salí de mi casa. Pero eso sí, yo hoy decidí: yo no vuelvo a ser esclavo jamás. Yo sí puedo, yo sí tengo, yo sí elijo. Dígame amén a eso, por Dios. Diga conmigo: yo sí puedo, yo sí tengo, yo sí elijo. Yo no me voy por esa otra ruta, hermano. Yo no tengo que andarme peleando con serpientes. Yo la aplasté desde el principio con una semilla preciosa. Dígame amén a eso. Desde el principio del año le aplasté la cabeza a la serpiente. No más. Toda persona que dice: pastor, yo tengo que pedirle perdón a Dios por no haber hecho esto antes, pastor. Esta mañana le pido a Dios: perdóname, porque mis prioridades estaban locas, pastor, estaban alteradas. Dios no estaba en primer lugar, pero hoy cambió eso. Y le tengo que decir: Señor, te doy mi corazón. Jesús, yo te doy mi corazón. Y si alguien va a hacer esa oración, levante su mano derecha bien en alto. Diga conmigo: Señor Jesús, pedimos perdón por todas nuestras faltas, principalmente por la falta de honra. Desde hoy, tú eres el primer lugar. Desde hoy, mi corazón te pertenece. Desde hoy, elijo el camino de los grandes. Te amo. Dígalo fuerte: te amo. Y lo voy a demostrar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele ese aplauso al Rey. ¿Qué cosa? Era mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor. Dígalo, dígalo, dígalo. Adoración. A ver conmigo, mire. Te daré lo mejor de mi vida. A ver. Te daré lo mejor. ¿Cómo? Cada día será La mano. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Otra vez. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una
solamente hoy. Es lo mejor en tu mañana. Es lo mejor en tu acostar. Es lo mejor en tu trabajo. Es lo mejor en el servicio. Es lo mejor en todo. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para agradarle a Él. Lo vivo para Él. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Una sanidad tremenda. Hay una unción de milagros. Si hay alguien que está enfermo, pase ahora. Oh, porque el mismo Dios que multiplica, porque el mismo Dios que bendice, hoy sana toda dolencia. Esa joven no podía caminar, pero traía su primicia. Aleluya. El Señor acaba de sanar y Dios quiere sanarte. Vamos, alguien más. Olvídese del reloj. Es tiempo de Dios. Ah, yo siento la gloria de Dios. Yo siento la gloria de Dios. Yo siento la gloria de Dios. Remas una maikiba. Bocho cotia mansa. Adoración. Dejaré lo mejor de mi vida. De mi vida. Lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, declaro salud por esa palabra. Declaro salud por esa palabra. Declaro salud por esa palabra. Cáncer fuera de ese cuerpo. Cáncer fuera. Eso es hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Borra, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. El poder de Dios. Primicia de milagro. Primicia de sanidades. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hecho está. Ay, cabasuita rabacaya. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor. En el nombre de Jesús. 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 Vamos, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Por su llaga, por su llaga, por su llaga, por su llaga. Vamos, está hecho, está hecho. Sube la escalera, sube la escalera. Mucho más que una canción. Hecho está. Hay una unción sobrenatural. Hay una unción sobrenatural. Hay una unción sobrenatural. Beca va, seca va, será bacata va. Lo mejor de mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fibromialgia. ¡Fuera! Sana por la palabra. Sana por la palabra. Por la llaga de Cristo. Recibe salud por esa palabra. Hecho está. En el nombre de Jesús. Salud, 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 sanidad. En el nombre de Jesús. Recibe salud por esa palabra. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es hecho está. Hecho está. Hecho está. Y azocaba. Recibe salud por esa palabra. Recibe salud por esa palabra. Nueva fuerza. ¿Dónde está Dwight?
Me están llamando, llaman solo bocoa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sheka. Bondaliama. My God. Fuiste a un lugar. Y dice el Señor, me muestra que fuiste a un lugar donde realmente lo que querían era paralizarte. Como tú atas y reprendes los demonios, Satanás te conoce. Ay, ay, ay. Y dijiste, Señor, como yo voy a seguir predicando y profetizando si no puedo ni caminar? Pero hoy yo quito y revoco toda maldición, todo lo que dijeron contra tuya, en el nombre de Jesús. Y declaro que te rodea una unción tan fuerte de ángeles que nunca más nadie podrá tocar tu cuerpo. Recíbelo, hijo, porque lo que el enemigo vino contra ti ahora será un testimonio del poder de Dios. Sacude la serpiente, sacude la serpiente, sacude la serpiente, sacude la serpiente, sacude la serpiente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo, por la llaga de Cristo. Aquí hay gente que tiene que salir del letargo. Aquí hay gente que tiene que ser revocada. Toda maldición que le echaron, toda embobera, toda paralización. En el nombre de Jesús, por la autoridad que nos da el Señor, revoco y cancelo toda parálisis espiritual ahora, 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 ahora. Y rabashe baba. En el nombre de Jesús. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Vete al médico para que te certifiquen. Vas acá. Que el cáncer se fue en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habrá algo imposible para ti, my God. Dele gracias al Señor. Será mucho más que una canción, mi obediencia. ¿Sabe lo que es? Es lo mejor que le puedo dar a Dios. Dios te está llamando hace tiempo, hija. Llegó la hora que te rindas. Contra él nadie ha ganado. Únete, únete. Boshakatabasaya. Nombre de Jesús. Envío tu palabra, Señor. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Escúcheme bien, iglesia preciosa. Mañana comenzamos un ayuno hasta el domingo. Quiero ver las manos de los que se van a unir. No haga así para que lo vean. Haga así porque lo va a hacer. Puede entregar hasta la hora que usted pueda. Pero vamos a meterle 7 días. Porque lo que viene es grande y tenemos que, con lágrimas, con todo, ese avivamiento va. Y quiero decirle que Bayamón, postrado en oración, están en el Coliseo Rubén Rodríguez todos estos días. Y el cierre, el 30, va a ser aquí. Así que van a venir todos esos pastores. Y todo el que pueda, ¿desde qué hora están en el Coliseo? Desde las 5:30 están allí orando. Algunos de estos días yo voy a ir. Y uno de estos días usted puede ir a orar allí, porque hay un pueblo orando. Pero presente, Padre, yo presento el ayuno de estos días, Señor. Cubro este pueblo. Amén. Los de casa que se van a registrar, está la mesa allí puesta, porque el sábado comienzan, correcto. Padre, en el nombre de Jesús, cubrimos a la pastora Elizabeth en su viaje, cubrimos a Yader, cubrimos a Noemí. Gracias por esa palabra. Gracias por mis hijos que han llegado hasta aquí. Gracias porque se esforzaron, Señor, y yo sé que su vida nunca más será igual. Después de recibir estos códigos del cielo bíblico, Señor, nuestra vida tiene que cambiar. Y las cosas mejores. No vamos a pasar por el cruce de los esclavos. Vamos a pasar por el cruce de los príncipes. Por el cruce de los príncipes. Gloria a Dios, aleluya. El pueblo por desobediencia no pasó, pero Dios siempre los metió por ahí. Aleluya, gracias, Padre. Te doy las gracias, Señor.
Y te pido, Padre bueno, que fortalezcas cada hermano que se une en este ayuno de 7 días. Señor, entregando en las tardes, Padre, pero unidos en oración. Hablaste de la unidad. Tenemos que ser uno. Cierra nuestras bocas para la crítica y abre nuestras bocas para la adoración y la alabanza. Que nos amemos como nunca antes, Señor. Bendice a cada iglesia, cada congregación, cada ministerio acá. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por este maravilloso día. Y el pueblo del Señor dice: sean bendecidos, les amamos, les amamos, les amamos. Sí, ponlo, el de Obed. Tira el video de Obed, de mi hijo Obed, de Milwaukee. Y que la pizzería Misiones está Bendiciones, abierta. amados, y muchas felicidades a nuestro apóstol Wanda y Pablo por estos 40 años de misterio que celebramos. Felicidades, les amo. Yo soy el pastor Obed Peña y estoy en la ciudad de Kenosha, Wisconsin, la tierra que fluye leche y miel. Y bueno, estoy como una hora de la ciudad de Chicago. Y aquí estoy donde todo comenzó. 1647 de la Springfield. Aleluya. Aquí fue donde el apóstol dijo: yo le creo a Dios. Aleluya. Y aquí fue donde todo comenzó. Y bueno, estamos contentos, ¿verdad? Y gozosos porque sabemos, aleluya, que en estos 40 años ellos han visto la mano, la gracia, el favor de Dios sobre su vida, y grandes cosas ha hecho Dios. Y estamos contentos y gozosos porque sabemos que nada de lo que Dios ha hecho hasta ahora, de lo que ha hecho en su ministerio y aún de lo que está haciendo, es tan grande como lo que seguirá haciendo en esta nueva jornada, este nuevo tiempo que viene. Así es que les felicito, les amo. Aquí el pastor Obed Peña. Hermoso. Los amo. Váyanse.